Hola, hola, domingo de tarde, día de fútbol, día de Carrusel Deportivo Coruña. Hoy, desde el Templo, desde Riazor, Depor Athletic B en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación en la técnica, Javi Rodríguez. Hola, Olita. Dando voz a oyentes y anunciantes, Aarón Losada. Narra el partido, Adrián Candal. Dirige el carrusel, Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, muy buenas tardes. Aquí estamos un domingo más, un capítulo más dentro de este camino que está haciendo el Depor por la Primera Federación y un fin de semana donde, ojo, si todo saliese bien, el Depor podía meter más puntos a sus más inmediatos perseguidores. Y es que hubo tropiezos, algunos enfrentamientos directos y hoy una victoria del Depor pondría ya una tierra de por medio, no definitiva obviamente, pero sí considerable con algunos de los equipos que vienen por detrás en la tabla. Tenemos los 11 titulares ya confirmados, tenemos como siempre alguna sorpresita en el Depor, nos lo cuenta en breve Adrián Candal, y lo que tenemos y lo que queremos tener cada vez más son oyentes activos, oyentes con ganas de participar en este Carrusel Deportivo Coruña, Aarón. Así es, Fran. Queremos saber desde dónde estás escuchando el partido del líder, el partido del Depor. Te damos 3 vías para que te comuniques con nosotros y nos digas desde dónde estás escuchando o desde dónde estás viendo el streaming. @Coruna Deportiva para hablarnos desde Twitter. También puedes hacerlo a través de YouTube en Radio Coruña, Cadena Ser. Y si no, también nos puedes escribir al WhatsApp al 626-238-118. Y estamos en las 4:30 de la tarde ahora mismo, pues igual tampoco estás pensando en el fútbol, pero sí, céntrate. Igual lo que estás pensando es en comerte una buena hamburguesa, un refresquito o quizás un helado, aunque el tiempo no acompañe. Y por eso yo te recuerdo que McDonald's vuelve a Carrusel Deportivo Coruña. Ya puedes disfrutar de tu menú favorito durante el partido porque te lo llevamos a casa a través del app de McDonald's, claro. Y si no, también te puedes desplazar a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela o si no, en el de Perillo, en la Nacional 6. Ya empiezan a llegar algunos mensajes de oyentes, que dicen por aquí, el tío dice que no está el tiempo muy para tomar helados, pero está en manga corta. Efectivamente, están viendo a través del canal de YouTube de Radio Coruña, podéis ver ahí a Aarón Losada de manga corta. No es de Bilbao, es de cerca, es de un barrio de Bilbao. Ya sabéis, Bilbao ocupa un hemisferio del planeta Tierra y por lo tanto, Aarón, ahí. Correcto, estoy ahí en la periferia de Bilbao. Vamos, que te hablen a ti de frío. Manga corta ahí el tío. Nah, yo nada, no sé lo que es la manga larga. ¡Qué machote! Nos vamos al estadio de Riazor, sintonía de alineaciones, como decíamos, 11 totalmente confirmados y siempre Borja Jiménez deja alguna sorpresita en el aire. Bueno, pues esta vez, evidentemente, no ibais a recitar todo el 11 de carrerilla. Hay sorpresas, nos las cuenta Adrián Candal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en Riazor. Aarón, te reto a venir en manga corta aquí al estadio. También en YouTube se ve. Yo tengo, aparte del plumífero, tengo 2 sudaderas por debajo. Cuidadito, porque rasca. ¿Y de qué manera? Así que con calefacción cualquiera. Aquí está el Depor, con la calefacción de su público. Veremos a ver cuántos se acercan. Ha parado ligeramente de llover, y digo ligeramente porque ya no jarrea como hace un rato. Está el campo muy bien, como siempre, drena bien, y enfrente un Depor que está ante una oportunidad tremenda. Si gana hoy, se colocará con una ventaja impresionante de 5 puntos sobre el segundo, que es el Racing de Santander, que ayer empataba 1 con Unionistas y meterá además un golpe en un par de semanas espectacular que casi le va a garantizar acabar este año 2021, donde está en el primer puesto, enfrente un equipo que, si ves los números, el rival,
pues tiene bastantes problemas de cara a gol, lleva sin ganar desde el mes de septiembre, solo ha ganado en 2 ocasiones. Bueno, advertí el viernes Borja Jiménez, cuidadito con el camarón que se duerme, que se lo lleva la corriente. Tenemos los 11 de los 2 equipos, como decía Hermida, con cambios de nuevo en el Depor. Cada semana es una sorpresa. Hoy aparentemente parece que va a juntar muchas naves, muchos efectivos por dentro. Juega aparentemente sin extremos. Ian Mackay, como siempre, es el portero. La Peña y Jaime los centrales. Víctor García siempre juega en la derecha. Ahí está el Toro, como le ha denominado su agente. Y por la izquierda, después de superar la gripe, la batalla con Aguirre la ha ganado de nuevo Héctor Hernández, con Bergantiños y con Villares en el centro del campo. Jürgen Elitín, como siempre, también en el enganche, con Quiles en la derecha. La gran novedad, en principio en la izquierda por detrás de Miku, jugará primera titularidad para él Juan Carlos Menudo, y arriba Miku, con 2 en el Depor que están pendientes de si ven una amarilla se van a perder el próximo partido, que podría ser ese ante el Racing de Ferrol. Son tanto Miku, Baluarte arriba, como Adrián La Peña, mi tocayo, un auténtico seguro en defensa. Y el Athletic de Bilbao B, el Bilbao Athletic, un equipo insultantemente joven, con una media de edad en todo el grupo que apenas supera los 20 años. Con Aguirre Zabala, portero sub-21, mucho futuro en la puerta, con Álvaro Núñez en la derecha, Mikel Cortázar en la izquierda, con Paredes y Anchón Jasso los centrales, Beñez Prados y Víctor Bartolomé juegan por dentro, con Diarra por detrás de Juan Artola, y las bandas hoy para Luis Bilbao y para Nico Serrano. Un equipo plagado de mucho futuro, algunos ya han debutado con Mendilibar. El partido, el Depor tiene que ganarlo para dar ese paso al frente. Bueno, pues ahí están, los protagonistas, los 11 ya ejercitándose sobre el terreno de juego, menos de 25 minutos ya para que ruede el balón. Y ahí está, lo que comentábamos en la presentación, una victoria pone al Depor de cine, pero eso, el 11 y lo que tenemos enfrente lo vamos a analizar en un minutito. Antes, para empezar llenos de energía, ya sabéis dónde tenemos que ir, Aarón. Claro que sí, nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. En el restaurante El Pantano mimamos al detalle con encanto y experiencia tus celebraciones más especiales. Y si te gusta la buena música en directo acompañado de una cena exquisita, ven a disfrutar de las cenas baile del restaurante El Pantano. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Y volvemos al estadio de Riazor, porque por allí tiene que estar también, al lado de Adrián Candal, el técnico que nos va a acompañar hoy, el que nos va a explicar el fútbol, Javier Bardanca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Uy, a ver ahí. Oye, hola. Ahora sí, se te ha entrecortado ahí, pero ya estás de vuelta. Vale. Bueno, Javi, enhorabuena, ha sido un buen fin de semana para el Silva. Muy bueno, la verdad es que sí, el ganar 3-0 hoy ante un rival fuerte como ese Choco da mucha alegría. Pero fíjate, Fran, ¿cuántas goleadas lleva ya el Silva? Un equipo que tenía esa fama, ¿no?, de equipo de resultados cortos. Es que lleva unas cuantas, ha descolgado a 2 del larguero. Sí, salieron dos, sí, ¿no? Y son muy rápidos, la verdad es que lo aprovechamos, está aprovechándose bien. Bueno, pues a ver si sigue la racha también el Depor, porque como estábamos comentando en la presentación, Javi, se le pueden poner las cosas muy bien, ese empate ayer entre Unionistas y Racing de Santander. Vemos a los rivales que no acaban de coger, como se suele decir en Fórmula 1, velocidad por vuelta, y el Depor semana a semana que les puede ir metiendo puntos. Y cada vez más, lógicamente, ponerse ahora con 5 puntos, con lo que queda, hay que contar, y siempre lo estamos comentando, el tema de la segunda vuelta, en que todos los equipos tienen que venir a Riazor, y en Riazor va a ser, yo creo que inexpugnable, ¿no? Ahora mismo, según está el Deportivo, lo comentábamos antes con Adrián, un poco el tema de que el Depor hoy por hoy es un equipo hecho para estar ahí, y que aparte de ello, muy bien entrenado, considero que muy bien entrenado, y que sobre todo que sabe marcar los tiempos y jugar con el rival. Se acomoda al rival que tiene a cada momento, y eso es muy importante en el fútbol.
Bueno, aunque dentro de un momentito nos vamos a ir a la ronda, para los que estén un poco más despistados, digamos, la Cultural Leonesa, que era un rival que venía hacia arriba, perdió frente al Calahorra. Empataron, como decíamos, el Racing de Santander y Unionistas, empataron también Badajoz y Logroñés. El Racing de Ferrol, que es el próximo rival y era otro equipo que venía al alza, cayó ante San Sebastián de los Reyes, y el único que fue capaz de ganar pues fue la Unión Deportiva Logroñés, que venció 3-2 al filial del Valladolid. Así que bueno, pues una victoria evidentemente te pone muy bien. Hablamos ahora de los 11, pero Adri, un detalle sobre la clasificación, por acabar con el tema. Los que vienen subiendo y a buena velocidad es un Real Unión, que desde que fue capaz de ganarle al Depor en aquel partido, bueno, milagroso para ellos en el Estadio Gal, a partir de ahí han cogido onda, han cogido la velocidad, la directa. Sí, es un buen equipo que va a estar probablemente también ahí arriba. Nos llevamos las manos a la cabeza después de ese encuentro, pero fíjate, ya está ahí metido. Y que varias jornadas lleva el Depor, esperemos que hoy pueda ser, no nos vamos a anticipar, pero desde que se ganó al Logroñés allí en Las Gaunas, ha aprovechado esa jornada, la del otro día, con la victoria ante el Rayo Majadahonda para sacar tajada. Y si hoy lo consigue, es que vamos, en esta clasificación, en esta liga que está todo tan apretado, valdría oro, esperemos que pueda ser así, Desde luego hay mucha confianza en lo que está haciendo el equipo y hoy pues puede ser un día muy importante. Anuncia el club a través de sus redes sociales que bueno, han tenido un pequeño homenaje con Dani Aranzubía, que recordamos, jugó 188 partidos entre el año 2008 y el 2013 con la camiseta del Depor. Llega hoy a Riazor, hablamos esta semana con él, es el entrenador de porteros del filial del Athletic de Bilbao y bueno, pues le han regalado un ejemplar de 112 partidos en Europa. Qué buen detalle, Bueno, desde luego que sí, ¿no? Y además es un tío pues, muy querido y un jugador, un portero en este caso, que ofreció un rendimiento excelente en su etapa en A Coruña, Adri? Sí, tremendo y muy querido, un tipo que además marcó ese gol al Almería, que queda en el recuerdo, y que era un tipo muy de vestuario, que todo el mundo pues hablaba bien de Dani Aranzubía. Y bueno, os decía el otro día, Fran, que se apunta a la celebración de cuando el Depor suba, que él también lo va a celebrar. Claro, que cómo no se le va a querer a Dani Aranzubía. Y luego, por otro lado, estaba yo pensando, vaya porteros que tiene a sus órdenes. O sea, es que el Atleti ahí con Julián Aguirrezabala y bueno, el que tiene también de suplente, pero empiezas a mirar, incluso desde el primer equipo, tiene jugadores en todas las categorías de la selección española, sub-17, sub-19, la sub-21, en la absoluta. Es que vaya fábrica de porteros que es Lezama. Fábrica de todo, ¿no? Pero de porteros es que es la leche, es de lujo, Ahora mismo quizás lo que se le ha secado un poquito es el de medio campo hacia adelante, que es donde la primera plantilla pues quizás tiene más problemas a día de hoy. Javi, sorpresas en el 11 del Depor. La inclusión de Menudo por primera vez en el 11 titular le ha costado muchísimo. Bueno, le ha costado jugar porque ha jugado, como se suele decir, 4 ratos en lo que va de liga. Hoy titular, se supone que para buscar más fútbol por dentro. Y luego también la vuelta de Héctor Hernández al lateral zurdo. Jugó muy bien Aguirre en el último partido, pero al final se vuelve a decantar por Héctor. Sí, yo creo que, como bien comentáis, al final jugarán una especie de rombo aquí en el medio campo, dejando por delante de la defensa a Alex Bergantiños. Y después tanto Juergen como Villares por delante, aprovechando un poquito los espacios en las zonas laterales de Bergantiños, y arriba Menudo como enlace para los delanteros. Tendrán, por eso yo creo que juega Héctor, para aprovechar subidas sorprendiendo un poco por banda y luego llegadas con bastante gente al área, que es lo que necesita hoy por hoy el Deportivo. De todos modos, Fran, Javi, la batalla por la izquierda todavía no está cerrada porque esta semana hay ese partido de Copa, ya está planificado. El que hoy juegue no va a jugar lógicamente ante el UCAM, que va a ser también un partido entero. Pues ahí pues tiene de nuevo Aguirre la oportunidad de decir, oye, me casco un partidazo y en Gamalata igual juego, o sea que cuidadito. Que haya competencia, que eso es bueno para el club. Sí, desde luego que sí, que se eleve esa competencia y que todo el mundo tenga que estar con las orejas tiesas, porque si no te virlan el puesto en el 11 titular. Quedan 15 minutos para que comience el partido y nosotros a estas horas siempre nos gusta situar la jornada, echar un vistazo, hacer una ronda, y la ronda para escucharla bien. Si tienes alguna dificultad, mira, la mejor manera de escuchar la ronda es visitar antes Audias. Aarón. Claro que sí, porque te cuesta cada vez más entender lo que te dicen. En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. En Audias cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes
puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y también en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Y si has escuchado bien, sigue prestando atención porque nos vamos a la ronda. Empezamos por Fútbol Primera Federación. Unión Deportiva Logroñés 3, Valladolid Promesas 2, Badajoz 2, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Sanse 1, Racing de Ferrol 0, Real Unión de Irún 2, Zamora 0, Dux Internacional 1, Tudelano 1, Calahorra 2, Cultural Leonesa 0, Celta B 1, Extremadura 1 y se disputa a partir de las 5 de la tarde Talavera de la Reina Rayo Majadahonda. Fútbol Tercera División, Silva 3, Choco 0 y a partir de las 4:30 de hoy Arzúa Fabril. División de Honor Juvenil, Deportivo 4, Valmiñor 0, Oviedo 0, Ural 0 y Covadonga 1, Celta 1. Fuera de fútbol nos vamos a baloncesto, Maristas 90, Majectias 82, hockey sobre patines, OK Liga Caldes 1, Liceo 6, OK Liga Femenina, Cerdaniola 3, Liceo Femenino 2, OK Plata Norte, Liceo B 4, Jolaseta 4, Español 1, Compañía de María 0, Tordera 6, Dominicos 1. Nos vamos a Rugby, Liga Iberdrola, Crat Coruña 19, Olímpico Pozuelo 24. Me gusta ese nombre, Aarón, la Liga Iberdiola. He dicho Iberdrola, ¿no? Suena que te cabreas cuando recibes el recibo de la luz. Se veía venir, está muy bien, está muy bien. Ya me estaba empezando a trabar, se veía venir. Bueno, no el recibo y dices Iberdiola. Fútbol Sala Femenino, Rodiles 4, Viases Amarelles 6, 5 Coruña 4, Valdetires 8 y voleibol AC Zalaeta 1, Tenerife 3. Y esto es todo, que no es poco. Ahí está, ese partido del Autos cancela Zalaeta que bueno, pues no pudo ganar a un equipo potente como es el Tenerife. Vamos a hacer una visita a Alex Gesto, que también queremos saber un poquito más sobre el rival y ahora enseguida vamos con ellos, pero nos encanta que nos hagas scouting previo al comienzo del partido. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, ¿cómo podemos definir a este Athletic de Bilbao B? Bueno, aparte de que un equipo, como decía Adrián, insultantemente joven, yo creo que hay alguno que aún no empezó a afeitarse. Sí, no, eso desde luego. De hecho, creo que hoy tenemos un jugador que no sé si es debutante o si viene de jugar poco, que es Bilbao, que es ese delantero que, bueno, ante la falta de gol de los puntas del equipo, Ewan Urain y Tascón va a jugar hoy como titular, pero bueno, en definitiva un equipo que como muchos filiales es valiente, es atrevido, le gusta tener la pelota, le gusta proponer y le gusta sobre todo demostrar que puede a través de sus individualidades y su juego ofensivo, capaz de generar daño, pues que es capaz de hacer competencia a cualquier equipo de la categoría y de sacar resultados, aunque de momento no están siendo tan buenos como desearía el equipo. ¿Cómo juega este Athletic de Bilbao B? Bueno, pues es un equipo que propone en corto, que busca sobre todo mediante esa circulación de balón con los centrales, con Beñat Prados, dependiendo del partido, muchas veces jugando de pivote o con jugadores del centro del campo más próximos a esa zona y organizar, trenzar jugadas desde medio campo, campo propio y llegar poco a poco avanzando, buscar quizá muchas veces las individualidades en banda de Nico Serrano, de jugadores así, y bueno, poblar el área de jugadores para buscar el centro, pero en definitiva, si podemos compararlo, por ejemplo, con el Rayo de Majadahonda, un equipo que quizá le gusta tener más la pelota y progresar más en corto. Luego, defensivamente, es un equipo que también lanza bastante presión, sobre todo cuando el equipo rival está haciendo su inicio de juego y de progresión en campo propio y ahí es donde muchas veces penaliza y consiguen errores que son propicios para ellos y que sirven para situaciones de gol. ¿Te haces una idea de por qué hoy esos cambios o ese cambio principal en el 11 titular de Borja Jiménez, esa inclusión de Menudo, va a intentar aprovechar el juego interior, los carriles interiores Borja Jiménez? Yo creo que sí, yo creo que va a intentar sobre todo hacer denso el interior, que es un problema que muchas veces al Athletic, bueno, el Bilbao Athletic le ha supuesto dificultades porque no son capaces de defender bien los hombres de intermedia que se mueven tras las líneas. Si hay una acumulación, muchas veces se han visto descompensados en este sentido y se han visto superados tanto a nivel posicional como a nivel de juego, y yo creo que igual va por ahí los tiros, por juntar a gente por dentro, de tener muchos hombres a la espalda a los que poder ofrecerles pase y que el Bilbao Athletic pues esté fuera de esa zona de confort que podían tener igual si tienen un equipo que progresa más por banda o que progresa más en amplitud. Alex Gesto, como siempre, un placer, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Y nosotros, ya sabéis, ha llegado el invierno, hace fresquito, ¿verdad? No quieres pasar frío. Bueno, lo de la ducha fría, eso ya mete miedo. Ya sabes, Saunier Duval. Xa está lista, xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y ahí nos vamos al estadio de Riazor, donde tenemos a Adrián con el plumas, con la cazadora ahí bien apretadita, con la chaqueta térmica, doble par de calcetines. Ahora lo voy a poner. Aquí tengo mi chaqueta, aquí tengo otra, y aquí tengo otra, y aquí tengo otra. O sea, no voy a enseñar más, que luego me riñen en casa que enseño demasiado. Pero es que Bardanca hace rascas, está mejor en casa, pero como somos muy del deporte hemos venido aquí a contarlo, ¿no? Eso es, nos gusta pasar frío. Esto, Fran, sobre todo, bueno, a ver a cuánta gente afecta, de la que se lo puede estar pensando. No creo que hoy vaya a ser una gran entrada, probablemente sea la más sosita de toda la temporada, aún así, bueno, pues seguramente lleguemos a los 10.000 para ver este partido, que esperemos sea al menos interesante. Y estabais ahora hablando, pues, con Alex Gesto, pues de la gran novedad, ¿no? De Luis Bilbao, que juega ahí arriba. Obviamente es el primer partido que juega él, y juega, digamos, en el filial del filial. Juega en el Baskonia, que es, digamos, pues la especie de Bilbao C, del Athletic C, en tercera división, y hoy primer partido para él. Juega ahí en punta. Así que, bueno, hay esa novedad que supongo que será sorpresa también para todos. Adri, ¿tenemos por ahí cerca a Jorge Lema? Pues nada, le pego ahí un grito, quédate aquí con Bardanca y ahora te lo traigo, ¿vale? Javi, los equipos filiales, bueno, muchas veces suena tópico, pero es que muchas veces es así, ¿no? Con las virtudes y los defectos de la juventud. Es decir, te la pueden liar gordísima porque son descarados, les sale todo, no se cortan. Se te pueden venir abajo también precisamente por la falta de veteranía y de callo. O sea que, bueno, cuando juega uno ante un filial siempre maneja material peligroso entre manos. Muy, muy peligroso, porque al final son jugadores que quieren dejarse ver, intentar entrar en el primer equipo o buscar alternativas también, lógicamente, en otros equipos si ven que no tienen mucha salida dentro de, digamos, de la institución donde están ellos trabajando o estudiando o peleando ahora mismo por un puesto. Y entonces siempre Riazor es un campo en el que les gusta a todos jugar, en el que saben que va a haber mucha gente, muchos pendientes de ellos, y sobre todo con la situación que tiene ahora el equipo, el Bilbao, pues el Atleti lo que querrán también es demostrar que ellos pueden ayudar un poco de cara a salir de esas posiciones. Ahora sí, ya veo ahí a través de las imágenes del canal de YouTube a Jorge Lema, compañero del diario AS. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy boas. Bueno, pero es cierto que me di Adrián, que hay pingüinos y osos polares por ahí por la grada. E canoas tamén, fan. Madre mía, vaya día, vaya día de fútbol norteño, de verdade. Sí, a verdade non hai un escenario que nos recorde tanto unha visita do Athletic de Bilbao, do Bilbao Athletic, Sí, tal cual. Bueno, 11 do Depor, coa presenza de Menudo. Sorprendente presencia de Menudo, non diría. Eu creo que revisando as previas así que fixemos tanto nós como os compañeiros, creo que ninguén apostaba por ese cambio no extremo. O sea, sí un cambio no extremo, porque eu sí que pensei que Doncel non iba a repetir xa, porque a Borja gustalle bastante rotar esa posición, pero eu pensei que o mellor apostaría por William, non? Que en Riazor sempre dá bo rendemento. Sorpresa o de Menudo, e a ver que vemos, non? Porque Menudo sí que é certo que o ano pasado no Numancia xogou moito nesa banda, non? En 4-4-2 e así. Supoño que será tamén para deixarlle a banda a Héctor, o carril a Héctor todo, e sobre todo, bueno, eu entendo tamén que para ter todavía máis alternativas ao balón parado, que é un dos grandes puntos débiles do Bilbao Athletic. Non parece, como diste, que sexa necesario un cambio de sistema, non? Pode empezar aí tirada a banda esquerda e meterse por dentro. Sí, non sería unha modificación profunda. Claro, vimos algo similar en algúns partidos cando xogou Soriano aí, non? Que quizá non sean o mismo tipo de xogador, pero sí que non son, ningún dos dous é un extremo puro, así que veremos nos últimos partidos. Estaba ademais xogando a perna natural Doncel, non sei, incluso a mellor en algún momento un pouco de rombo, quizá, veremos a ver, sobre todo. Eu que intúo, non sei que vai facer o Bilbao Athletic, pero polo pouco que lle vin este ano ao filial bilbaíno,
vai ser un partido moi de ida e volta. Estes presionan arriba, fan o encuentro, fan o partido cheo de vértigo e a ver que pasa. Sorprende que continúe nese 11 titular ou que volva ao 11 titular Héctor Hernández. A min, a verdade é que pensaba que quizáis despois do partido do outro día, de que, bueno, lle das oportunidade a Aguirre, a verdade é que estivo ben, que quizáis lle fose a dar continuidade. No, a min eu apostei por Héctor. Eu aí sí que no lateral tiña máis ou menos claro que sí, porque Héctor estaba sendo un dos mellores e un dos máis regulares do equipo, perde o posto non por detrimento ou non por unha mala actuación, recordemos, perde o posto porque pilla un catarro. entonces sí que Aguirre non estuvo mal, pero eu sí que confiaba en que a Borja hasta o momento foi sempre xusto cos seus futbolistas, eu confiaba en que lle fora dar a banda esquerda a Héctor, que ahora mismo é un puesto que él ten que perder. Máis que Aguirre teñe que ganalo, é un puesto que primeiro Héctor ten que perdelo, e de momento non foi así. Jorge, xa para finalizar brevemente, gañar hoxe significa empezar a poñer unhas distancias interesantes, Está sendo a jornada tan bonita que eu creo que hoxe é imposible que o dé por jade, porque creo que non hai un solo resultado que cambiaríamos do marcador, do que pasou onte máis hoxe pola mañán. Entonces, serían xa 5 puntos, sería xa sobre todo abrir unha brecha moi importante na zona de playoff, que ainda que pareza que non, é moi importante para a tranquilidade. Pero claro, a ver que pasa, non? O vello Depor, como falamos sempre os luns da fatalidade esta que nos persigue, invitaría a pensar que hoxe Depor non podería ganar, a ver se cambian as tornas. Esa fatalidade de vai todo tan ben que agora imos nós e metemos a pata. O sea, que hoxe tamén é un exame para dicir non somos aquel Depor, isto xa é unha cousa totalmente nova. Efectivamente. Jorge Lema, compañeiro, unha forte aperta, graciñas. Apertas, ata logo. E nos queremos visitar tamén a banca antes de que rode o balón, porque xa están os equipos sobre o céspede de Riazor. Ay, qué bien estamos ahora con la radio y el fútbol, ¿eh? Tanto trabajar y tan poca recompensa. Pero mira, este es tu momento. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita tu coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Estaba yo echando las manos a la cabeza porque veía a través de las imágenes una alineación en pantalla y no conocía absolutamente a ninguno bueno, cuando tienes en el disco duro el Depor Bilbao Athletic. Era creo que la alineación del Castilla, me parece que es la que estaba en pantalla en estos momentos. Pues confirmamos que no está el Castilla aquí, ¿eh? No, ¿verdad? Igual sí que pasaron por Castilla para venir hacia aquí, pero también lo dudo. Creo que fueron por... Nada, no hay pistas de... Una pequeña vuelta, ¿no? Exactamente, no. Creo que un poquito, sí. Se han equivocado. Adri, va a haber homenaje previo, minuto de silencio, ¿no? Sí. Bueno, pues por Seijas, la muerte de un deportivista, legendario jugador también del propio Depor, Julio Seijas, pues jugador entre el 73 y el 75 y también jugador del Fabril entre el 66 y el 70. Así que ahora mismo todo el mundo en pie aquí en Riazor, pues para rendir ese homenaje al que fuera jugador del Depor. Vemos ahí también a los banquillos en pie rindiendo este homenaje a Seijas, que comentábamos esta semana, ¿no? Como dice Adrián, es jugador de Fabril, del Depor y que también militó en otros equipos gallegos. Bueno, y también a Julio Cajiao, que se ha hecho un homenaje también, delegado en categorías inferiores, 30 años desde, bueno, pues Riazor también homenaje para otra persona importante también en el propio club. Desde luego que sí. Bueno, pues empieza el partido con ese homenaje a esos dos deportivistas y ahora ya todo listo para que ruede el balón, Adrián, en un estadio de Riazor que por lo menos a simple vista sí que se ve que bueno, el anuncio de temporal, el viento, el frío, la lluvia, pues ha echado un poquito para atrás a alguna gente, ¿eh? Sí, bueno, pues vamos a ver si alguna gente se acerca un poquito al final. Está muy desagradable. Como siempre los fondos pues están un poquito más poblados. Ahora se acerca ahí Ian Mackay hacia donde están los Blues. Y va a ser el Athletic de Bilbao, el Bilbao Athletic, en concreto, el filial del conjunto vasco, el que echa a rodar esa primera bola aquí en el estadio de Riazor, donde con puntualidad británica va a comenzar el partido. Faltan segunditos para que sea las 5. Mira el árbitro la hora y va a dar comienzo enseguida al partido. Ahora mismo no sé si 6.000, 7.000, está flojita, ¿eh? La entrada.
aquí en Riazor, Bardanca, se ve que no es de las grandes citas hoy. Llovió, creo que demasiado por la mañana y mucho viento. Nota mucho. Bueno, ha arrancado ya el partido, es el equipo del Athletic el que echa a rodar esa primera bola, es Beñat Prados el que carga hacia la izquierda, ay no, le quieren cerrar a Nico Serrano, lo quiere hacer Víctor García, aunque se le revela al futbolista, le viene la ayuda Villares, le da después a Villares, hacia atrás Villares, Cuero ahora para su compañero, pelotazo arriba buscando la carrera de Miku, ya responde el Depor, el primer envite del partido, recupera la pelota el conjunto blanquiazul, son 30 segundos de juego. Intentó con una forma directa llegar ahí el filial, el equipo del País Vasco a las inmediaciones de Ian Mackay, pero la ha protegido bien ahí la defensa del Deportivo, que ya con calma empieza a armar el juego. Mackay para Adrián La Peña, recordamos con 4 amarillas, una más y se perdería el próximo, que sería el próximo sábado frente al Racing de Ferrol. Está la gente, Fran, todavía esperando qué va a pasar con mis entradas. Bueno, mis entradas, si te tocan las entradas para ese partido, todavía no lo ha dicho el Racing, lo está guardando, me decía Raúl Salgado, pues casi como un secreto tremendo, ¿eh? Sí, secreto de Estado, por ahora no hay cifra ninguna, ni siquiera aproximación, pero bueno, la gente evidentemente está pendiente porque quieren ir y porque es un desplazamiento que nada, es un auténtico paseo. Así que a lo largo de esta semana seguro que tenemos más novedades. Presionando muy arriba el Bilbao Athletic, Javi. Sí, la verdad es que hay mucha presión, no quiere dejar de jugar cómodo al Deportivo. Y como vemos, el Depor está formando un poco con una línea de 4 atrás, Alex Bergantiños por delante y otra línea de 4 por delante de Alex, con Quiles en la derecha y Menudo en la izquierda. Un 4-1-4-1 que bueno, que lo que hace es un poco tener mayores apoyos para la gente en la defensa en el medio campo. Supongo que lo hará por la presión alta que ejerce el Bilbao Athletic. Sí, ellos son ofensivos, fíjate que juegan pues con los laterales súper abiertos, el equipo muy avanzado. Y bueno, pues ahí claramente con la presencia de Diarra, por ejemplo, que suele jugar en la media punta, pues está claramente ahí en el centro del campo, pues es una muestra de intenciones de que ellos vienen a morder. Están en la parte baja, pero es un equipo que quiere volver a ganar. Un dato, desde luego, escalofriante. No ganan desde septiembre. A nosotros un par de semanas sin ganar ya se nos hace tremendo, pues imagínate, Bardanca, Fran, estar tanto tiempo. No ganan desde el mes de septiembre, habían ganado también en agosto en esa primera jornada. Bueno, entonces que esperen una semanita más. No les pasa nada, ¿no? No, yo recupero lo que hablábamos con Jorge Lema. O sea, espera, que se mete el Depor ahí, Menudo, le pone el balón a Quiles, le pone en el área, cae al suelo Alberto Quiles, dice el árbitro que no pasa absolutamente nada, pero siga la carga, ahí viene el Deportivo Jürgen, el Litín levanta la cabeza, se la da Héctor, ahí se frena Héctor Hernández. Ahí viene Litri, como le llaman en el vestuario. El Cuero en la presión para Juan Artola. Está atacando el Deportivo ahora con muchos efectivos. El pase al espacio lo pone Jürgen. Va a encontrar el carril. Se la va a poner a Héctor. Va a poner de primeras ese dentro Héctor. Se le pierde. Portería para el filial del Athletic. Estábamos antes de esta ocasión, la verdad es que ha tocado bien el Depor ahí, ha hecho esa primera aproximación, van a salir respondones, por lo menos esa es la intención los chavales del Lezama, Javi. Mucho fútbol directo, no se complican nada. Uy. Le vamos a cambiar el cable a Javi. Sí. Celebramos antes que hoy iba todo bien en la técnica y ya, bueno, decíamos, vamos a ver, toquemos madera. Ahora le cambiamos el cable a nuestro Javi Bardanca, pero mientras tanto estamos en el estadio de Riazor, donde está el Depor, de momento con ese 0-0 frente al filial del Athletic, que está saliendo desde atrás. En próxima pausa le cambio el cable a Javi, lo vamos a aguantar. Cuero ahora para Héctor en el apoyo con Jürgen, ahí se frena, ahí la pisa Jürgen, que marca un poco el ritmo del equipo deportivista. Lo decía perfectamente Carlos Miranda en la opinión estos días. Él da esa pausa que es de oro en los equipos. Ahí eleva el juego, levanta la cabeza Aquiles y pica la bola. Se encuentra Juan Carlos Menudo. Ahí vienen los jugones, ahí viene Menudo, amaga Menudo, pone ese centro, se pasea la pelota fuera. Una especie de centro chut. Bueno, el saque de banda para el Athletic. Que lo carga, ¿no? Ahora sí, bueno. Vemos que está aprovechando muy bien las bandas el Deportivo. Lógicamente, al jugar con 3 centrales solo del Bilbao, le deja muchos espacios y es lo que están aprovechando, buscando superioridad numérica en banda y de ahí enviar balones al área que con bastantes llegadas, además, bastantes jugadores acumulados dentro del área. Bueno, pues el partido de momento está frenético, está bonito, está jugando ahora el Depor, lo hace por la banda izquierda Héctor se apoya en Jaime Sánchez de nuevo para Adrián La Peña, el Depor lo tiene claro, quiere construir
con calma y poco a poco acercarse a la zona rival, el autopase del Toro. ¡Ay, viene qué barbaridad! Víctor García se le escapa, se le escurre la bola, hizo un autopase y pegó una arrancada porque él en lo físico, en ese aspecto, está como una moto y desde luego ya lo demostró el otro día ante el Rayo Majadahonda. Si no puede en otras condiciones, mete el cuerpo y empieza a ponerla directa. Por poco se le escurre una pelota, ya había ganado al rival. Y estábamos viendo ahora la jugada repetida de Menudo por la banda. Muy bien Menudo, qué bien pone el centro, tiene un golpeo de balón maravilloso Menudo, a ver si hoy a lo largo del partido lo puede lucir. Y no llega Miku, nada, pues por un pelo, no llegó por un pelo ese remate que pudo haber supuesto ya la primera ventaja para el Depor. Minuto 5 de la primera mitad en Riazor, 0-0 en el marcador. Y ya sabes, para escuchar bien Carrusel Deportivo Coruña, dos cositas: cambiar el cable del micrófono de Javi Bardanca y visitar Audias. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. Lo intenta el Bilbao Athletic, Adri. El cable está cambiado, así que vamos sobre la marcha probando a ver si hoy Javi... Eso es. Yo creo que no se oye, ¿no? Son dos partidos hoy para Javi, el del Silva y el del Depor, y hay que aguantarlos con cables buenos, si no... Es mucha tensión, ¿eh? Claro. 0-0 está esto. El partido está en ese impasse. Fíjate el Depor ahí cómo le gusta jugar ahí con 3 atrás, cómo se incrusta Alex y cómo suben rápidamente los laterales. Marca de la casa. Ahí ve el hueco. Héctor Hernández tiene el carril izquierdo completamente libre. Ahí ha pillado desguarecido al rival. Balón al área del Depor. La despeja el Athletic. Viene ya la carga Víctor San Bartolomé. Juega el pivote. Se apoya en Mikel Cortázar. Los dos laterales de ellos son buenos jugadores, tanto Álvaro Núñez como Cortázar son jugadores que tienen una muy buena pinta. Y luego, claro, es que es un lujo, es que tienen los moldes ahí, digamos, en la cantera, en Lezama, y es ir metiendo y cubriendo fichas. Tienen ya todo el sistema de juego, la captación. Es una fábrica de futbolistas y de talento. Un filial con una media tan joven, es lo que tiene que ser un filial, para empezar, ¿no? Pero sí. Hay que recordar que esta gente no empezó con lo de la cantera ayer. Claro. O sea, estos llevan viviendo de la cantera toda la vida, porque hay gente que a lo largo de los últimos años, de la historia reciente, pues ha puesto a funcionar sus canteras. Villarreal, el Athletic de Bilbao, esto es de toda la vida. Entonces, bueno, saben que hay momentos en los ciclos, que hay momentos donde, bueno, pues a tu primer equipo le va mejor o peor en función del talento que seas capaz de sacar, pero viven de eso. Bueno, viven de eso y de vez en cuando de sacar la chequera y ficharle uno a la Real Sociedad, ¿no? Pero fundamentalmente, Javi, viven de eso. Sí, estamos, viven de eso. Alimentando los nuevos cachorros. Y han sido un poco ejemplo para el resto de equipos en el trabajo de la cantera, en las instalaciones de Lezama. Todos, yo creo que ha sido el modelo en el que han seguido el resto de equipos de la categoría nacional, ¿no? Y sobre todo es que ellos, claro, no les queda otra porque como tienen además esa norma, digamos, tan férrea de que el coto de mercado de ellos es pequeñito, ¿no? Luego, bueno, pueden tener imaginación y ven que algunos, pues tienen, por ejemplo, tienen a jugadores pues a un africano porque tiene, Diarra, pues no sé, Diarra, o pueden tener también creo que un escocés, en definitiva, pues porque tiene familiares vascos y tiran un poco más de imaginación, pero es que es muy pequeño su mercado, entonces a la fuerza tienen que tener esto, si no, claro. Sí, no sobrevive un equipo de estos, está claro. Y es un debate que de vez en cuando se abre, pero se abre más fuera que allí en Bilbao, sobre abriendo el abanico a otros futbolistas, lo que podría ser, y mayoritariamente la gente allí prefiere lo que sea, pero con gente de casa, es decir, prefiere esto de, bueno, pues hace 3, 4, 5 años pues estaban bien, ahora están un poquito más justos, pero prefieren eso que abrir las puertas, con lo cual, bueno, tienen muy claro dónde están, dónde quieren ir y por qué camino ir. Mucha identidad aporta eso. Sí. Bueno, el Depor llevando el mando del partido, Adri. Y ahora está el Depor presionando alto. A ellos también les gusta salir con la pelota desde atrás controlada. Ahora lo intentaba Paredes con Anchón Jasso y se la daban a Beñat Prados. Hacía falta el Depor, que en esta presión alta también está intentando hacer daño. Y sale de la cueva el equipo vasco. Beñat Prados
Cambia el juego, encuentra ahí a Cortázar. Ahí viene el futbolista de banda. Le entregan a él la pelota. No se entiende con él Víctor San Bartolomé. La entrega afuera. Parecía que el partido empezaba más animado de lo que está y por momentos está sin ideas. Va a ser de mucha paciencia, de mucha paciencia. Lo que sí, Javi, parece claro es que los dos equipos van a ser muy valientes en su apuesta por salir con el balón jugado, porque hemos visto acciones donde el Bilbao Athletic presionaba al Depor muy arriba y el Depor ha salido tocando, pase lo que pase, y el Bilbao Athletic hace 3/4 partes lo mismo. Sí, mira que empezaron ahí con unos desplazamientos largos a la espalda de los defensas, pero ahora mismo no, están saliendo, intentando, siempre ofreciéndose los jugadores de medio campo. Y ahí están, yo creo que haciendo los dos equipos lo mismo. Tanto en un lado están Jürgen y Menudo. ¡Oh, qué barbaridad ahora de Jürgen, precisamente, que protege la bola delante de la internada de Nico Serrano! Aguanta el balón, el Depor viene a jugar para la izquierda. Cuidado que viene Víctor García. Se lo llevan por delante, la falta la pita el árbitro. Aunque en línea dice córner, vamos a ver lo que entiende. Ahora lo tendré repetido, Fran. Corner, la jugada ha pitado córner y han derribado al 15 del Depor al lateral. Y cuidado, que yo creo que fue Jasso el que le vino a ras del suelo, al límite, córner, pero qué movimiento, una baldosa de Jürgen espectacular ahí para forzar una jugada de ataque para el Depor, será córner. Bueno, estamos aún pendientes de poder contemplar esa acción. Ahora sí, era Cortázar el que fue al suelo y... Pues no, de primera imagen no se ve. Cortázar dice clarísimo que le dio al balón y que no hay falta. Bueno, a ver si vemos alguna otra imagen. Pues ahí viene el córner del Depor, lo ha votado Juan Carlos Menudo, ha cambiado de especialista el Depor, el córner demasiado abierto, no llega nadie para el remate, cuidado de las vigilancias, Alex, a punto estuvo de liarla, pero viene el Depor a mantener la bola, sigue en el área el Depor, derriban a Bergantiños en el área, empujón tremendo sobre Alex que se cabrea. Entiende que fue penalti, el árbitro dice que Nanay de la China, Bardanca, mientras tiene la repetición en la tele. Dentro de 2 horas nos dirá Fran Hermida, pero mientras tanto, ¿a ti qué te ha parecido? Si es fuera del área, pita falta. Eso tenlo muy claro. Pero para mí lo han empujado claro, ¿eh? Sí, el empujón se ve muy claro. Está de espalda, está por detrás de Alex, lo empuja. Hace un control con la cabeza, ¿no? Sí. La intenta moldar claro. Ahí Alex y lo empujan y lo desequilibran. Si no, Alex no se hubiera tirado, hubiera ido a rematar al menos. Está funcionando la presión ahora del Depor, ¿eh? Yo creo que tienen que seguir ahí arriba insistiendo, por eso está tanto Menudo como Quiles avanzando bastante y no dejándole salir con el balón controlado. Y la jugada que se ve claro, ¿no? Sí, ¿no, Fran? Hombre, a ver, no es un empujón de que te echen fuera del campo, pero con los dos brazos en la espalda y separa los brazos y el gesto del empujón es clarísimo. Por eso. A mí me lo ha parecido en directo, el cabreo también de Borja ha sido importante. Y bueno, es que... Ya te digo, eso fuera del área lo pitan y sí, al ser penalti no lo pitan. No sé por qué. A ver, es un penalti tonto, ¿no? De esto que lo pitan eso. Y lo normal es que el entrenador del Athletic de Bilbao le diga a su jugador, tío, que no lo regalo. El empujón es. Y de hecho, a ver, Bergantiños lo sigue reclamando, que también es otra pista, ¿no? No es Bergantiños de los que pida por pedir, o sea... Y el cabreo que tiene encima es importante. Por cierto, los cachorros salen respondones porque el que realiza el empujón lo primero que hace es pedirle al árbitro tarjeta para Bergantiños, ¿eh? Y aún encima se medio encaró con Bergantiños. Cuidado que viene Víctor. ¡Qué capacidad física tiene este futbolista! ¡Córner! ¡Córner para el Depor! Nada, te empieza a pegar una carrera, de repente el defensa te da la vuelta, lo tiene a su espalda y dice, ya la ha perdido. Da gusto ver lo fino que anda y lo fuerte que es. Muy bien. Es que no es un lateral, pero es que ahora no hay nadie que lo quite de ahí. No, lo está cumpliendo perfectamente. Mira qué raro empieza el Deportivo ahora el córner este. Saque de esquina para el Depor. A la inversa, ha salido un poco a la inversa, ¿no? Del balón corto a largo. El córner al final se ha quedado en nada. Le han pitado falta en ataque al propio Depor, a Jürgen y compañía, que siguen protestando, comiéndole la oreja al árbitro. Y qué manera de llover ahora mismo. Ahora sí. Está yendo bien ahora. Bueno, pues Víctor García, que está haciéndose dueño de ese lateral diestro, haciendo kilómetros arriba y abajo. Aarón, ¿sabes por qué corre tanto Víctor García? Porque antes del partido lo llevan a Miramar hoy. Claro que sí, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Además, si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Xa está listo
vista. Xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Hay cosas que a veces cuesta trabajo explicar, Adrián, Javi, porque la jugada de Alex Bergantiños es un balón en largo y son Alex Bergantiños y el defensa del Athletic B solos en el área. Es un empujón claro y el árbitro dice que no. Sin embargo, ahora pita esa falta en ataque del Depor, que son 20 tíos en medio metro cuadrado, que para verla, vamos, tienes que poner el vídeo en pause, darle a zoom, y esa sí que la vio clara. Claro, Es más fácil, porque es más fácil de pitar una que otra, claro. Es lo que nos desespera a todos los entrenadores. Córner para el Depor. Este tipo de jugadas de que te pitan unas faltas y otras las dejan sin pitar porque acarrean que sea penalti. Claro, tú pitas una falta de ataque y bueno, pues ahí queda, ¿no? Pero tú pides un penalti y es... Claro, pues un penalti puede ser un gol, más complejo, claro. Y es la jugada clarita, Son dos futbolistas en el área y sin nadie alrededor, A ver, el tercer córner que va a botar Menudo. Los anteriores han sido un bluff. La pone Menudo, balón en el área y salta Adrián La Peña. No viene nadie, cuidado Jaime Sánchez, La peina directamente a las manos de Aguirre Zabala, el portero de la sub-21, dirigido por Aranzubía. Buen portero, Sí, ya, buen portero. Ya muerde menos el Bilbao Athletic y ya empuja un poquito más el Depor a su rival hacia su área, Javi. Sí, es cierto, la presión tan alta que hace el Deportivo le está resultando con muchos robos de balón, pérdidas del Bilbao. Mira, ahora la misma falta que le hicieron a Bergantiños, se la hacen Aquiles, pero como es en 3/4 de campo, eso sí que se pitan. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Este tema. Y lo que te decía, ha igualado sistemas, yo creo que con el Bilbao Athletic. Ha hecho un 4-3-3 con Menudo arriba, con Miku y Quiles. Y luego está apoyando bastante Jürgen en esta zona izquierda, generando que vaya la gente del Bilbao detrás de Menudo y dejando el espacio libre para Héctor. A punto estuve de perderla Juan Carlos Menudo, pero rectifica a tiempo y se la da Jaime, que quiere ser el salvador, pero la pelota está pues muy mordida. Ahora es complicado para que pueda el Depor amansarla, así que se pelea ahí en el medio Diarra. Ahí juega el futbolista el 10. Es falta sobre él. Hablamos del portero. Este portero llegó a jugar este mismo año en Primera División. Sí. Los dos primeros partidos, creo que contra el Barça y el Elche. Tengo aquí anotado. Es decir, que tiene ya experiencia en la máxima categoría. Cuidadito. De hecho, ha jugado poco con este equipo porque estaba en dinámica de primera plantilla. Sí. Además son todos un poco lo que comentábamos, son todos del mismo perfil, el mismo molde. Altos, ¿no? Sí, altos. Con reflejos. Sí, de una Tú lo espalda... ves aquí a este hombre, a Julen, a Aguirre Zabala, y te parece un poco a Kepa también, ¿no? Tiene así Por eso, un sí, aire. No, el mismo, yo creo que el molde lo tienen para todos. Y como no se salga de ese molde, ya no lo lleva. No tiene moldes especiales. Cuero que va a poner el Athletic por la banda derecha. El centro de Nico Serrano. Sin problemas lo dejan pasar con la mirada los defensas del Depor. Balón que sacará de portería Macay. Bueno, ¿qué te está pareciendo el partido, Javi? Fue de más a menos, ¿no? Yo creo que empezábamos muy bien, ahí atacando por banda y ahora un poco, sí, funcionando la presión. El 4-3-3 que está utilizando el Deportivo me gusta, un poco con el triángulo de Bergantiños con Villares y Jürgen. No está funcionando mal. Quizás está Bergantiños demasiado pendiente de San Bartolomé y hay veces que se está metiendo muy entre los defensas. Yo vi a Bergantiños también a tapar ahí esa zona, con lo que se deja el mediocampo demasiado libre, sobre todo para el jugador Padiarra, que es un poco el que está aprovechando esos espacios. Sí, es un jugador de toque, es un futbolista al que le gusta tener la bola y bueno, ahí se puede encontrar pues precisamente con por eso es un poco lo que hay que tapar, porque claro, tanto el Jürgen no es un jugador de estar tapando, de presión, aunque está ahora un poco encima, y que les puede dejar un poco manejar mejor el balón al Bilbao. A ver si se asienta un poquito más, ¿ves? Porque quizás Bergantiños se mete demasiado entre centrales. No cierra Jaime, como debería cerrar ahora, o La Peña. Obligan a que se meta mucho Alex y dejan mucho espacio a las espaldas de Villares y de Jürgen. Cuidado que viene el equipo de Imanol de la Sota, viene la carga, juega Juan Artola, viene el Pichichi, ahí viene el futbolista que juega en banda, arrastra la pelota hasta el área.
El árbitro, menos mal que ha pitado falta a favor del Depor, pero está el futbolista del Bilbao ahí en el suelo y pide que entren las asistencias. Empezó a moverse como si estuviesen nadando en la piscina y yo, bueno, pues que paren ya ese juego porque no me gusta nada, ¿no? Ver a alguien ahí y se metió desde fuera del área prácticamente hasta la zona de penalti y el balón afortunadamente está para el Depor, aunque han entrado ahí las asistencias. Sí, debió de caer mal, seguramente. Bergantiños yo creo que está recordando la jugada al árbitro, ¿eh? Y mira, y ahora está Borja Jiménez aprovechando para decirle a Menudo pues alguna que otra corrección, ¿no? Que también la posición de Menudo, donde esté, a la altura en la que esté, también va a marcar un poco la intención del Depor. Porque lo que buscan, yo creo que va a decir también Aquiles, lo que están buscando los dos es dejar mayor espacio en bandas y meterse al área, pero creo que están juntando mucha gente en esa zona de 3/4 y al final dejan poca visibilidad. Mira, tienen que cambiarlo, chicos, ¿ves? Sí, se dio marear. Es una acción muy rara porque ves la caída y no parece que se haga daño en esa caída, pero sí que al momento se ha echado la mano ahí a un hombro, a una clavícula, y está cao. He pedido cambios, sí. ¿Oh? Sí, pues no va a poder seguir. Pues es el chaval, ¿eh? Sí. Mala suerte, desde luego, para él. Ya digo, hemos visto dos imágenes desde muy lejos y en esa imagen no ves nada de que sea una caída excesivamente mala, no ves... Mira, vamos a ver ahora otra repetición. Se intenta meter por el medio de dos futbolistas del Depor, cae hacia adelante y es aparentemente una caída limpia, o sea, no... Pero sí que va tocado, ¿eh? De la... Sí, se es queja un hombro, del hombro. una clavícula, Sí. pero está... Sí, se está quejando del hombro, sí. Es el hombro izquierdo, ¿no? Y se lleva ahí la mano y está escenificando un poco, ¿no? Con el médico y con el fisio, escenificando qué ha podido pasar. Mientras tanto están calentando varios futbolistas. Vamos a ver si puede seguir o no, si se va a probar. Siguen calentando varios en la banda y el Depor sigue a lo suyo. Está jugando ahora mismo con uno más. Merced a ese problema en el equipo de la Sota, en el equipo vasco. El míster actual del Atleti que cogía el relevo de Echeverría, que había clasificado al Atleti, al filial, 2 veces seguidas para el playoff. El año pasado, de hecho, se quedaron a las puertas. Estuvo a punto de subir al fútbol profesional, ¿eh? Mira, hacen gestos ahora los sanitarios que acompañan a Luis Bilbao de que paren, como que paren un momento el cambio, como que quisieran revisar aún, pero claro, estás con 10 en Riazor y contra el líder, o sea, me pongo en el pellejo del entrenador del Atlético y dirá, bueno, voy a esperar pero un minuto, no vamos a dar más ventaja, Javi. Sí, ya tiene jugadores calentando, yo creo que el chico está ya yendo directamente, ya llamó a uno. Sí, ya llamó a uno de los futbolistas. No podía, es no que, podía. Yo no sé si era un médico o un fisio tal, haciendo el gesto de para, pero no me voy a quedar con 10 aquí mucho tiempo, claro. Es una ventaja, claro, que se la está dando al aquí rival. No se puede dar, aquí no. Y de momento es que aún tiene que quitarse la camiseta, que Bueno, salga eso la pelota, es decir, es que esto puede todavía demorarse mucho. Ahora el Depor está intentando aprovecharse precisamente de ese momento de turbulencias en el filial. Ahí viene el centro de Héctor, el cabezazo de Miku fuera. Según le vino Héctor Hernández, se la dio al área. Ahí apareció el salto del Pichichi Miku, muy desviado fuera. Oportunidad ahí clarísima para el Depor. En el 23 de partido. Bueno, bastante mal dirigido, ¿no? Ese giro, saltó fuera de tiempo. La pelota yo creo que era buena de Héctor. Le mató más con el hombro, yo creo que con la cabeza. Al final le dio. Pero bueno, buen centro, sigue creando buenos espacios para Héctor. Y ahora el entrenador del Bilbao se decía a los centrales que tenían que estar más pendientes de Miku, estar un poquito más juntos porque le han dejado un espacio que le suele aprovechar muy bien. Hay falta a favor del Depor en el juego de espaldas de Jürgen Elití. Cuidado, se cabrea Jürgen con Juan Artola. Y le da un guantazo ahí en el brazo. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? El de Cartagena Son de jóvenes, Indias. pero tiene mala leche también, ¿eh? Claro, es que hay que tener cuidadito también. Y es un hombre caliente también, Jürgen Elití. Hay que tener ahí precaución con este tipo de acciones. Por cierto, sigue todavía Fran en el Atlético con uno menos. Sí. Se está colocando espinilleras, poniéndose guapos. A mí eso es una de las cosas, o sea, como se suele decir ahora, cosas del fútbol moderno. Hace años esto no existía. Tú estabas preparado en el banquillo y en el momento en que te decían sal al campo, bueno, como mucho te atabas la bota o tal. Ahora es que es una cosa, o sea, me peino, me acicalo la goma del pelo, las espinilleras. Evidentemente estoy sin camiseta, sin la camiseta interior, en ese ato las botas. Y en casos como este, que lo vemos muy a menudo, entrenadores tirándose de los pelos porque se le lesiona un tío y tienen que estar con 10, 4 o 5 minutos
Porque, Javi, Es desesperante. estamos en el Fran. probador allí. Me pasa a mí muchas veces, bueno, y gritas, miras, los ahogarías en algún Bueno, va a momento. entrar John Guruceta. John Guruceta es de Donosti, es delantero también y va a jugar, bueno, también puede jugar en la derecha donde estaba jugando, estaba en la izquierda, ¿no? Por momentos Bilbao. Vamos a ver cómo reconfigura todo esto, porque hay Artola que también puede jugar arriba, pero es un hombre también de ataque y puede ser también hombre por hombre, ¿no? En principio, John Guruceta es el cambio obligado. Otro chaval jovencísimo, 21 años, y se va Bilbao, que no ha aguantado lesión. demasiado tiempo Luis Bilbao con el 33 y entra Guruceta. Primera ventana de cambios obligada y consume de manera obligada el Athletic B por culpa de una lesión. Aprovechamos este parón en el juego. Aaron, nos vamos a escuchar a nuestros oyentes. Sí, porque está la gente animadísima y muy contenta porque están comentando que están en el chat de YouTube hablando sobre lo grande e internacional que es nuestro equipo. Y es que están mandando mensajes gente desde un montón de sitios del planeta. No están en versión Tinder hoy. No, por ahora no, ahora están calmaditos. No, es que el chat del canal de YouTube de Radio Coruña da para mucho. Da Cuidado. para enterarse del Depor y da para que alguno tenga plan al acabar el partido. Tú espera que enfríe un poco el día, vas a ver cómo empiezan a calentarse. Bueno, pues vamos a dar saludos primero a los de cerquita. Eduardo de Santiago, José Carlos desde Camelle, también tenemos a Fernando desde Boiro, y después gente desde todas partes, de Alicante, Valladolid, Santiago, Cleveland, Perú, Costa Rica, Colombia, Honduras, Argentina. Y es que el deportivismo está en todas partes. Es como McDonald's. Está en todas partes, pero Mira cómo lo has llevado. Oh, has no, llevado no, el agua. ¿Cómo vamos hilando? Y además tenemos la suerte de que te lo traen a casa. El deportivismo lo tienes dentro, pero el McDonald's te lo trae a casa a través de la app. Si no la tienes, te la descargas. Y puedes disfrutar de ese McMenú mientras ves o escuchas el partido. Y si Te no, pues... sientas en el sofá del McDonald's. Sí, señor. Ya estamos con el sofacito. Ya sabía que iba a salir en ¿Dónde va algún Aaron momento. cuando no tiene Un sitio? tute, también. Pero primero sofacito y después tute. Vamos parte por parte. Entonces, nada, que te acercas a los restaurantes de McDonald's que tienen unos sofás increíbles, que los hay, pues, por ejemplo, en Coruña, en Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no, en el de Perillo, que los de Perillo yo creo que son los mejores, que está en la Nacional 6. Catador de sofás, Dios mío. Y acabamos con McDonald's, ya sabéis, con esta sintonía. A ver. Ya ¡Uy, estamos. espera el de por fuera! ¡La ha tenido el conjunto blanquiazul! ¡La ha tenido Víctor García! Estaba jugando el Depor, colgando balones constantemente. Apareció Víctor en un balón ahí mordido. El remate cruzado por poco no entra, aunque fuese en propia vía. Mucha acumulación de futbolistas. La ha tenido Bardanca el Depor, clarísima. Sí, muy buena combinación entre Menudo y Jürgen ahí en la zona izquierda, que es donde está atacando más el Deportivo. Y ese centro pasado al segundo palo lo aprovechó, bueno, no se aprovechó muy bien Víctor García, pero Bueno, el balón llegó ahí a la zona de meta. que la segunda jugada aún pudo haber, metiendo un pie por ahí, pudo haber entrado, pero bueno. Sí, mala yo creo que suerte. la jugada, la combinación entre Jürgen y Menudo es muy buena. El centro de Jürgen igual. El problema es el primer control que hace Víctor, se le va un poquito Eso es. largo Sí, y fue un eso poco de ya rebote, condiciona ¿no? el disparo. Sí, Sí. se le fue un pelín largo y luego ya tuvo que tirar a prisa porque se le echaba encima un defensa y bueno, pues le salió un disparo con muy poca precisión. Pero bueno, ha metido el susto en el cuerpo el Depor a un Athletic B, Javi, que en esta última jugada lo veíamos con 11 futbolistas por detrás del balón. Sí, no. Una vez que tienen pérdida de balón, repliegan intensamente. Además, se meten todos desde 3/4 de campo hacia atrás. El Deportivo sí que le están dejando tener balón, ya no presionan tan arriba, pero esa acumulación hace que el Deportivo tampoco genere ocasiones. Y que estén un poco tratando de castigar esa zona izquierda entre Jürgen, Menudo y Héctor, que son los que todos están aprovechando. ¿Qué pasa? Que después las llegadas del balón ese al área con claridad para remate de los delanteros no está llegando. Y es un poco lo que le está faltando ahora mismo al Deportivo, pues para tener algún gol a favor. Adrián, en Riazor sabemos que cuando llueve la gente de las localidades más próximas al campo, de algunas gradas, pues se tienen que meter hacia arriba para no mojarse y eso condiciona saber cuánta gente puede haber en el estadio. ¿Cuánto le echarías que tenemos hoy? Yo diría 10.000, igual siendo generosos, ¿eh? No, hay poquita gente hoy.
Bueno, no está mal, es que, claro, y estamos acostumbrados a unas cifras. Quizás son cifras de un Celta-Barça, por ejemplo. Sí. O sea, ya que me preguntas, no me preguntas, pero lo digo igual. O sea, más o menos. El dedo en el ojo. Quizás un poco más aquí. Sí, ¿no? un poco más. No pudo decir al sur de Pontevedra. Y no, No. saca, venga. El dedo directamente. Va a sacar Ian Mackay. Levanta ahí la cabeza Ian. Juego largo del portero del Coruñés. Oye, qué buena temporada de Mackay, ¿eh? Buenísima. La verdad es que este año está demostrando un poco el porqué de su fichaje. Y él está disfrutando, lo decía el otro Sí, día, mucho. ¿verdad, Fran? Bergantiños después del partido, que es que él está en donde siempre quiso estar, en el equipo de su Siempre. vida. Y claro, aunque tenga 36 años, para un portero todavía es recorrido y está dándolo todo, está disfrutando como un enano. No, además se cuida mucho, ¿eh? Ya te digo, yo conozco un poco a Mackay y se cuida muchísimo, vive por y para, y eso es muy importante. Bueno, tiene en una un mujer portero. también que le mide prácticamente todo lo que come. Todo. Iria, su mujer, le mide todo, la verdad es que sí. Yo tengo varios amigos que también le pasa eso. Pero no solo la comida, ¿no? Le miden, exactamente, están atados en corto. En este caso es la comida, supongo, hasta donde podemos saber. Sí, bueno, mejor no Sí, sé. sí, yo tengo algún conocido que también, cuando no tiene un central marcándole de cerca y ponen algo en la mesa, vamos. Esos son marcajes al hombre, ¿no? Sí, ríete del juego aquel tragabolas. Si descuides te llevan los dedos, tío. Juega el filial del Atlético, ahí viene Nico Serrano, se quiere meter en el área, pero ahí se encuentra con Alex Bergantiños y también con Jaime Sánchez. La salida ordenada del Depor jugando por dentro. Quiles hace esa bicicleta, se encuentra directamente con Anchón Jasso, con el central. Ahí no se entiende bien con la bola. La rifa directamente Juan Artola, balón en banda. Cae justo el balón en el saque del lateral donde está Borja Jiménez y ya la bota rápidamente el Depor. Minuto 31 del partido. A ver si llegan más ocasiones. Está muy sobre apagado todo para el Quiles, Depor. hablando un poco de que tenía el balón muy apagado, desaparecido en esa zona y en la que con poco contacto de balón, muy poquito. Está apareciendo muy poquito, un hombre que tiene que ser clave para el Depor. Bueno, pues hemos superado la barrera del minuto 30. Es un momento maravilloso para que nos vayamos de ronda. Vamos a repasar la ronda. Empezamos por Primera Federación. Unión Deportiva Logroñés 3, Valladolid Promesas 2, Badajoz 2, SD Logroñés 2, Sanse 1, Racing de Ferrol 0, Real Unión de Irún 2, Zamora 0, Dux Internacional 1, Tudelano 1, Calahorra 0, otra vez Calahorra 2, Cultural Leonesa 0, Celta B 1, Extremadura 1 y se disputa a partir de las 5 Talavera de la Reina, Rayo Majadahonda que van a ceros. Tercera División, Silva 3, Choco 0, División de Honor Juvenil, Deportivo 4, Valmiñor 0, Oviedo 0, Ural 0 y Covadonga 1, Celta 1. Fuera de fútbol tenemos baloncesto, Maristas 90, Majecias 82, hockey sobre patines, OK Liga, Caldes 1, Liceo 6, OK Liga Femenina, Cerdaniola 3, Liceo Femenino 2. Y esto es todo, que no es poco. Ahí está. Queda dicho. Bueno, un añadido más, que están en el descanso, el Arzúa 1, el equipo de Chollas con el Fabril, 1-0. Está ganando, ¿eh? Pues ahí queda también ese marcador. Esperad que tenemos que hacer un recadito, un momento. En el restaurante El Pantano mimamos al detalle con encanto y experiencia tus celebraciones más especiales. Y si te gusta la buena música en directo acompañado de una cena exquisita, ven a disfrutar de las cenas baile del restaurante El Pantano. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Aarón, ¿el Pantano tiene sofás? ¿Estás informado? No, tengo que pegar una llamadita allí. Porque No, tienes que ir allí a hacer el scouting. Me parece interesante, sí. No sé por qué me acabo de acordar yo de esas discotecas donde uno, cuando eres chavalito, de tus primeras salidas. Aquí había una discoteca que tenía 2 plantas, la de abajo era la pista, arriba estaban los sofás y a la parte de arriba le llamaban el Mazadoiro. Ahí va. Sí. No sé por qué sería, ¿eh? La gente pone unos nombres. Me vino ahora a la cabeza, pero bueno. Le han dado un palito a Miku. Los leones rascan, Adri? Los leones rascan bien. Sí, creo que fue Paredes, ¿no? El central, y ahí se cabreaba, yo no sé qué protestaba. Y Manuel de la Sota salió como si le hubiesen robado él mismo la cartera. Bueno, la falta es a favor del Depor, la va a colgar Menudo. De momento el balón parado es bastante lamentable hoy para el Deportivo. La saca el propio Menudo, otra más. No estamos, desde luego, la primera oportunidad que tiene Menudo de lucirse ahí. Es el hombre que está sacándolo todo y de momento, no sé si por H o por B, pero Bardanca está siendo pues un recurso que no está sabiendo aprovechar el Depor, por decirlo de forma
Sí. fina, ¿no? Sí, la verdad es que los corners se había quitado 3 o 4 mal. Cambiaron ahora a Jürgen, que tampoco ha variado mucho la cosa. Y en las faltas estas de zona de 3/4 de mandar a área, aunque el Bilbao Athletic está defendiendo muy fuera para que no entren los jugadores del Depor en el área, pero aún así yo creo que tendrían que buscar otro tipo de alternativas en el balón parado, a lo mejor meterlo más hacia adentro y no tan afuera como está haciéndolo ahora los sacadores, vamos. Javi, el partido está, yo siempre digo, ¿no? Cuando estás arriba, vas líder, las cosas te salen bien, parece que tienes ganas ya en el minuto 20 de ir por delante en el marcador y bueno, esto es de ir cocinándolo, ¿no? Pero veo el partido muy de cocinar a fuego lento, ¿eh? Como que está el Depor, no sé, le falta una marcha al partido. Sí, esto es de cocido, ¿no? Sí. Con grande y Pero tal, que tiene que estar mucho tiempo. A baja Sí, temperatura, sí. Está con la cachola ahí, Demasiado, quitar, sí, pero sí, está no, costando, ¿eh? No se ve. A ver, el Bilbao yo creo que están también cómodos, muy cómodos en el campo, dejando quizás esas zonas de banda en las que pueda atacar el Depor, pero cubriendo bien la zona de área, que es la más peligrosa. A ver si esta variación Es Nada, un córner en igual. corto, ahí se incorporó Villares con Juan Carlos Menudo, que también la volvió a sacar. Sigue el Depor merodeando por la izquierda, va a ponerse el centro. No llega el salto Miku, a ver si ponen otro balón en el área. El Depor parece que está jugando ahora mismo a una velocidad del ralentí, ¿no? Así Sí. como... Portería cero, yo creo que confían en que alguna llegada que tengan que van a meter gol. Y lo importante hoy por hoy para el Deportivo es eso, mantener la portería cero, que seguramente Tiene mucha en pegada. Alfa de Sada va a llegar el gol. Sí, lo que pasa es que minuto 35 y entre palos no has puesto una, ¿eh? No Has vimos. merodeado un par de veces, ¿no? Ah. Pero no ha llegado a haber un El remate. portero no vimos hacer una, no. Ni a Macay tampoco, ni al del Bilbao. Bueno, ¿y Borja Jiménez cómo lo está viviendo, Adri? Pues va por rachas, como siempre. Mientras el técnico rival, Imanol de la Sota, está ahí completamente espídico y moviéndose y quejándose, Borja se sienta un rato, ahora está ahí brazos en los bolsillos, se mueve, está un poco intranquilo, pero va manteniendo un poco ahí las energías, ¿no? Llamó Más antes diésel. a Villares, a Menudo, está un Ha poco recolocado. corrigiendo cosas y tal, pero no, creo que no está siendo un poco el partido como él esperaba. Sobre todo la gente de banda, le está Eso incomodando un poco la presencia donde está ahora mismo la gente de banda. Y un detalle, el Depor está intentando superar líneas combinando. Puedes hacerlo combinando, puedes hacerlo pues intentando ganar 1 para 1. Esos 1 para 1, Javi, de Quiles ya hemos dicho que no hay señales de vida. Héctor apenas ha aparecido y el único que se ha medido varias veces en esos 1 para 1 es Víctor García. Sí. Mira que yo creo que estaban buscando combinaciones más con Menudo, Jürgen y Héctor, y al final es Víctor García el que está con mayor fuerza, mayor llegada, y sobre todo que sus llegadas están llegando dentro del área, no como Héctor, que empieza y centra a lo mejor ya en zona de 3/4, pero lo que está haciendo Víctor es llegar y hacia adentro, que es también importante y que lógicamente que puede generar mayor peligro. Juega el Depor, busca el hueco ahora por la parte derecha donde no estaba atacando prácticamente. En cambio el otro día, pues sí que se lució bastante por los dos costados realmente en el campo del Rayo Majadahonda. Jarrea de nuevo, mucho más. Se ha puesto el plumífero impermeable Borja Jiménez, que le debe de gustar, debe ser una cuestión supersticiosa lo de estar ahí, pues simplemente con un jersey. El hombre se ha empapado y se ha puesto ahora mismo el abrigo, ¿no? No está la cosa como. Y eso que está acatarrado, que ha reconocido que la semana pasada era todos los jugadores prácticamente los que tenían ahí una plaga de mocos, que muchos las tenemos también en casa, y ahora es el cuerpo técnico. O sea que Va por parcelas, ¿no? Va por parcelas, sí, El todo se próximo pasa. Rosende. Y luego el presidente, Vamos así poco a poco. Yo espero que a la prensa cuando llegue ya sea verano ya se haya acabado el tema. La prensa ya tiene males de sobra, ya no le busques más. Juega ahora el Bilbao Athletic, lo hace por la izquierda, en la zona de Cortázar, al cambio de juego, en la carrera ahí donde se encuentra con una pelota Juan Artola por la derecha, pone el centro el 22, no llega nadie al remate, estaba también ahí Beñat Prados para una posible jugada en segunda línea y hace que le pitan falta a Beñat o fuera de juego, se cabrea, agarra la pelota el 6 y está ralentizando un poco que el Depor saque rápido, triquiñuelas. Y poco a poco estamos consumiendo segundos y minutos ya de partido
Llegamos al 39 y qué poquito nos tenemos que llevar a la boca de momento en esta primera parte. ¿no? Muy poco, ¿eh? Me parece, Javi, salvo que se anime esto mucho en lo que falta, que son 6 minutitos, la primera parte más aburrida de lo que va de temporada, ¿eh? Sí, pero mucho. Nos la prometíamos muy felices con la primera llegada solo a los 2 minutos, pero ahora mismo y nos estamos... A ver, este balón rápido de Alex Bergantiños para Quiles, corre Quiles. Quiles hoy no está de momento fino. Yo creo que también el dibujo él no le favorece. Ahora mismo está un poco perdido, ¿no? Está muy en banda, de ahí tiene que ir al medio, y no participa tanto en el juego, no consigue el balón en buena posición. Y bien, el 4-1 sí que le está viendo bien al Depor por el tema de robo de balón. ¡Ay, qué buen robo! Perdón, ahora de Alex Bergantiños. La jugada es buena. Cuidado que pilla ahí rápido en la carrera a Juan Carlos Menudo. Se mete en el área Menudo, hace la bicicleta. Menudo. La entrega Menudo fuera. Ha tenido ese centro Juan Carlos Menudo. La ha tenido el Depor. Un robo espectacular de Alex Bergantiños. La roba, pero casi se lía en la entrega, pero finalmente casi con un rebote pone un pase al espacio allí en la carrera. Apareció Menudo de fuera para adentro. Dijo, ¿qué hago? La entrego, tiro. Finalmente optó por los segundos y por poco no llega el gol del Depor. Está yendo a todo Alex, está defendiendo. El mejor, Alex, sí. El mejor. La verdad es que está haciendo un trabajo impresionante, tapando al capitán del Bilbao, llegando un poco a cubrir los huecos que está dejando. Le han hecho un penalti. Sí, no, hoy muy bien. Bueno, hoy en Alex es casi un pecado, ¿no? Porque siempre está a ese nivel. Sí, pero suele ser un problema. Cuando se destaca Alex, suele ser un problema. Sí. Y es que siempre decimos, ¿no? Alex te va a dar un 6, un 7 en todos los partidos. Entonces, si el mejor es Alex, es que nadie ha llegado a esa nota, ¿no? Y yo creo que el Depor pues va mucho en eso, ¿no? Alex está siendo muy regular, pero no está luciendo nadie más. Claro. Uy, a punto estoy ahí con Adrián La Peña, le han hecho falta sobre Villares, piden una amonestación los jugadores del Depor para Nico Serrano, porque la falta la habían pitado ya a favor del Depor, y Nico Serrano cogió y lanzó a portería. Es decir, para perder tiempo, y es una acción claramente punible para mí, y eso se lo piden al árbitro. Digo, menos mal que hubo la falta, porque se habían liado ahí La Peña y Jaime, estuvieron a puntito de perderla, y si la llegan a perder ahí, sí, carrera hacia nuestra portería. Tienen que tener mucho cuidado con las pérdidas de balón en la zona de 3 cuartos, que ahí el Bilbao presiona fuerte. Juega el Depor. Jaime Sánchez. Dime, Quedan 3 minutos para llegar al descanso. Esos 3 minutos, a ver si el Depor es capaz de darle un puntito más a esto. Porque yo insisto, Adri, es partido de tensión baja. Sí, partido así, ni fu ni fa, que lo vas dejando hacia la segunda parte. Y un poco de conformismo, ¿no? Pero bueno, es muy importante hoy ganar porque sería un paso de gigante. Mira Menudo, qué balón le da. ¡Ay, demasiado largo para Héctor! O la carrera la inició, la arrancada un poquito tarde. Litri, el jugador de banda izquierda, finalmente tiene que salir al despeje Paredes. Banda para el conjunto deportivista. Estamos ya acechando el 43 de partido, sigue el 0-0. Balón ahora que va a poner Héctor, el cabezazo, sale el salto ahí Mikuru, bien defendido por el conjunto rival, remate desde fuera del área, ¡fuera! La ha tenido Víctor García, se lleva las manos a la cabeza, remate desde media distancia, balón para el Atleti. Bueno, desde luego. No se prevén tampoco cambios, ¿no? De cara a la segunda parte, no hay calentando a nadie. Nadie. No sé si a lo mejor habrá algún cambio de posición o en el esquema, pero no algo tiene que variar, desde luego. Sí. Yo creo que lo pide el partido, Iba a decir, ¿no? Que desde luego estamos diciendo que el Depor, yo creo que le falta eso, una marchita, unas revoluciones más, y que decir tiene que es por lo menos el que lo va intentando, ¿no? Yo creo que el Athletic de Bilbao B, Javi, está dejando claro el porqué de ocupar puestos de descenso, Sí, mucha voluntad y un poquito más. Cuidado que viene ahí Víctor San Bartolomé, el taconazo a punto de ser fuera de juego, lo recrimina Riazor, pero dice el árbitro que no, de San Bartolomé. Viene la pelota para Diarra y viene el 10, Diarra al cambio de juego, cuero para Álvaro Núñez, ahí está el lateral, está en el área, va a rematar Álvaro, directamente toca con futbolista del Depor, córner. Sí, había fuera de juego. ¿Y fuera de juego? Lo había antes. ¿Dónde va el árbitro? Que parece que le va a zoscar, venía directamente con cara de pocos amigos hacia Macay. Casi lo tira contra el poste. Pero, joder, parecía que le iba a pegar una piña, Sí.
No sé si lo has visto fuera de televisión. No, aún no. Empezó una arrancada que parecía que se le iba a comer. Han protestado un fuera de juego. Yo no creo que sé si ha bastante visto claro, que Maccabi es bastante grande. Sí, no. Pero bueno, hay que medir las fuerzas de uno. Hombre, fuera de juego parece bastante claro. En la Por eso. acción, en el arranque de la acción, claro. Vamos, el córner lo pone Álvaro Núñez. El despeje hacia atrás. Muy bien ahí de Adrián La Peña. La contra para el Deportivo Ahora Tuerque en el es Itín. tarjeta ahora. Y es tarjeta amarilla para el futbolista del Atleti por Claro. derribar a Víctor García. Amarilla para Víctor San Bartolomé. La primera de partido, una contra. Le han metido un viaje al jugador del Depor. Amarilla clarísima la primera del partido para el 8 del Atleti. Víctor San Bartolomé. Va viendo esa jugada anterior donde se encaraba el árbitro con Maccabi. Acaban La Peña y Alex Bergantiños diciéndole al árbitro tranquilo, o sea, Pero verdad que iba con cara. no hiperventiles porque no da para tanto el tema. Tú lo ves en la calle ese movimiento del árbitro y es que dice, lo liquida. No, que ya va por él, ya. Un minuto de añadido. Bueno, a ver si en estas últimas jugadas puede hacer algo el Depor. Bueno, pues ya hemos consumido 30 segundos desde que lo ha añadido. Llena una jugada y punto. Y puede ser la última, la va a colgar Adrián La Peña. Juego de espaldas a la portería, la deja pasar Quiles. Pasa delante de las inmediaciones de Juan Artola y la protege también con el Cuervo, pero se encuentra con Héctor Hernández. A ver si le da tiempo todavía, colgaron al Depor. Jaime Sánchez busca el desmarque de Juan Carlos Menudo. Baloña para el Atlético, Anchón Jasso. Jasso para Paredes, no. De nuevo la maneja Anchón. Y finalmente dice el árbitro, sorpresa final de la primera parte, donde no ha pasado absolutamente nada. Jugadores, túnel de vestuarios. Pueden estar contentos con esta obra de arte para el fútbol. Depor 0, Athletic de Bilbao B 0. Pues poco más que añadir. Llegamos al descanso, lo analizamos ahora, pero partido castañita en la primera mitad. 0-0 en Riazor. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. Pues la primera parte se resume rápido. Posesión para el Depor, intención para el Depor, defensa ordenadita del Athletic de Bilbao B y aproximaciones del Depor, pero me falla mucho la memoria. Yo creo que Javi, Adri, no hay ningún disparo entre palos. No. Me lo de Aro, ¿no? Igual pero no hubo, entre palos no, desde luego entre palos no. Hubo la de Menudo y la de Víctor, que sí. fueron por cerca, pero poquito más, y el remate a lo mejor de Miku. Pero yo creo que el portero de Bilbao no ha sudado, aún no entraría en calor, no sé. A ver cómo va la cosa ahora en la segunda parte. Esperemos que cambie un poquito, que sea un poquito más profundo el Depor y que no juegue donde le está haciendo jugar el Bilbao. Que arriesguen algo más, que busquen más el área y sobre todo con mayores llegadas. ¿Veis un Depor en la segunda mitad destapándose un poquito más o adoptando más riesgos? Porque es lo que hemos comentado, Adrián, a lo largo de esta semana, ¿no? Cuando preguntábamos lo de esa necesidad o no del tercer gol, ¿no? Que parece que el Depor, bueno, con el entramado que tiene y defensivamente se encuentra muy cómodo y sabe que en algún momento va a ser capaz de hacer el gol, ¿no? Pero a lo mejor en un partido como el de hoy, donde no estás llegando con claridad, a lo mejor sí que tienes que arriesgar un poquito más ahí atrás, porque tal y como hemos visto en la primera mitad, si eso lo prolongas en la segunda, yo, cogería la bola de cristal y diría, veo complicado que el Athletic B te haga un gol, pero también veo complicado que lo hagas tú, ¿eh? Sí, tú como no agites un poco esto, optes por jugadores quizás de banda, a lo mejor sacrifiques a uno de los pivotes y optes por otro tipo de... Ahora mismo, tal y como está esto, o sea, sería un milagro que uno de los dos pudiese ganar, pero si ahora mismo está la cosa tan plana, tan difícil que vamos, salvo milagro, esto iba a quedar así en la segunda parte. Sí, esto es de 0-0. Importante también es ver la situación, los resultados que hubo esta semana y que Borja también pensara, oye, tampoco vamos a estar arriesgando mucho, intentar tener un punto que también es importante
Y si el arriesgar y que al final nos sumes, pues oye, pues nos queda cara de tontos a todos. Entonces, sí, pero sí. Javi, también lo decía Borja Jiménez estos días, ¿no? Que cuando viene la ola buena hay que cogerla, Claro. O sea, porque después pillas el catarrito, ese mes tonto donde palmas 1, empatas 2 y bueno, y te vienen los nubarrones, ¿no? Y echando un ojo a cómo está este Depor, claro, ahora mismo tienes en el campo a futbolistas que te equilibran mucho y que te dan mucha solidez, La Peña, Jaime, Alex, Villares, tal. Sí. Pero claro, los que están llamados a llegar al área rival, Héctor ha aparecido muy poquito, Víctor un poco Guadiana, Aquiles nada, y claro, si todo eso falla, pues a los Jürgen, Miku, Menudo, pues bueno, han Sí, aparecido, no pero aparece. claro, no les llegan balones ahí en condiciones, entonces falla todo el circuito. Sí, pues lo que comentábamos un poco al final de la primera parte, tendrá que hacer algún cambio, o ya no solo de jugadores, sino de posiciones también. Claro, incluso con los que tiene ahora mismo, también podría hacer otro tipo de composición, Sí. ¿no? Claro. Que probablemente sea lo que vaya a empezar haciendo, ¿eh? Yo creo que sí, que a lo mejor Aquiles, como no a ponerlo más con Miku. Aquiles más está perdido ahora mismo en este en dibujo. en la banda derecha donde estuvo jugando la primera parte, totalmente perdido y con una mínima participación. Menudo tampoco es que esté muy No, en el engranaje, o sea, salvo Jürgen y Alex, el resto más o menos están todos así, ¿no? sí, al final Borja yo creo que va a tirar por hacer cambios, sobre todo en banda, y buscar algo más de velocidad, no tanto juego combinativo, que sí, con este tipo de juegos es muy difícil sorprender al Bilbao. Bueno, pues vamos a seguir analizándolo, pero antes también, Aarón, queremos saber qué es lo que cuenta nuestra gente, ¿eh? Cómo también participan en las bromas que hacemos ahí en ese canal de YouTube de Radio Coruña, en ese chat que da para todo, ¿eh? Es un remedio de Tinder, de foro de fútbol, se vende lavadora y hay de todo ahí. Pues sí, alguno que busca casa, busca hotel para venir a Coruña a conocer la ciudad, de todo. Pues nada, está la gente como nosotros. Estaban pidiendo el gol para ir con ventaja al descanso, pero nada, a ver qué tal en la segunda parte. Vamos a seguir mandando saludos a todo el mundo porque nos están mandando mensajes desde todas partes. Mira, saludos a Rianxo, a Lugo, Padrón, Vilalba, Carballo, Vitoria, Winterthur, México, El Salvador, Toulouse, Mallorca, Suiza, Miami, Italia, Arganzuela, Zúrich, Grecia, Katmandú, Venezuela, en fin, pero hoy desde todos los puntos, ¿eh? Y nada, también quería mandar un saludo especial a las tierras exóticas de Meicende. Saludos para Diego, que está diciendo, oye, ¿qué? Aquí también tenemos unas tierras exóticas, ¿qué pasa? No, lo hemos dicho más de una vez, nos seduce, claro, están escuchando desde Katmandú y tú dices, joder, estoy yo aquí, que digo una chorrada y me escucha un tío en Katmandú, entonces, claro, nos llama mucho la atención, ¿no? Claro. Pero obviamente que tenemos muchísimos oyentes, bueno, por toda Galicia, por A Coruña, por la gente de A Coruña que también nos diga, oye, estoy aquí, qué sé, el taxista que está ahí en la parada con la radio puesta y tal, un saludo para los taxistas, que tenemos ahí muchos amigos en ese sector, que también digan, hey, los de Katmandú sí, pero yo estoy aquí en Juan Flores y tal, también, ellos que también participen, Exacto. ¿Qué No más se hay que cuenta por ahí? desmerecerlo de aquí tampoco. Por supuesto. Entonces, bueno, como ahora nos estamos acercando a las 6 de la tarde, toda esta gente que está escuchando, pues se puede acercar a McDonald's o pedir lo que se lo traigan, porque vamos a ver, mientras ves el partido igual te apetece picar algo, y como no es cine, igual palomitas igual no es lo propio. Entonces, pues te puedes picar unas pataditas fritas, unas hamburguesas o un heladito. ¿Y dónde? En McDonald's. Y si quieres te lo llevan a casa a través de la app. Y si no, pues te puedes dirigir a sus restaurantes. El de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Planazo. Y volvemos al estadio de Riazor, Adrián. ¿Tenemos a futbolistas del Depor haciendo ejercicios de calentamiento o no se prevén cambios? De momento no, o sea, ni siquiera esa alegría nos están dando, porque no tenemos nada que llevarnos a la boca, Javi. Estamos diciendo qué aburrimiento, o sea, ni un jugador en el descanso, ni una media ocasión prácticamente hemos tenido. Bueno, yo creo que seguro que la segunda parte va a ser más interesante. Mira, viendo un poco las estadísticas también de ellos, sobre todo, 12 goles que han marcado. De los 12, 10 los han marcado en la primera parte. O sea que tampoco la estadística les augura que vayan a marcar mucho también ahora.
Así que por lo menos hablamos un poco de estadística, porque de fútbol poquita cosa, en esta primera parte. Está una cosa bastante canina. Bueno, y desde luego el Depor en el banquillo pues tendría gente que le podría dar otro aire, ¿no? De Camargo pues es un futbolista que, bueno, se le da bastante bien lo de agitar partidos que están así un poquito planos. Está Aguirre, que le puede dar un aire así carril zurdo. Está Soriano, y bueno, ya si quieres evidentemente tirar de Noel, que siempre que está en el campo suceden cosas, o incluso Jeremai, que fue, pues Adrián, una de las grandes novedades en la citación de esta semana, y un Jeremai que lo está haciendo de maravilla en el juvenil en la Youth League y que lo está haciendo muy bien en el Fabril, Sí, y de hecho, fíjate, es que ha tomado la decisión Borja de que no fuese con el Fabril, que juega hasta ahora pues en Arzúa, pues supuestamente si lo hace será porque tiene previsto darle minutos y que hoy se vea la primera aparición, digamos, del chaval, que viene muy bien con el filial y que hoy está aquí y que precisamente pues es un jugador por el que se apuesta y que tú lo conoces, Bardanca, puede aportar mucho ahí el canario, Sí, un jugador muy explosivo, descarado, con muy buen regate, profundo. Quizás la envergadura no sea su fortaleza, pero bueno. No, es pequeñito, Sí, pequeñito, pero bueno. Jugador de eso, de revolucionar un partido, de los que te entra, te puede provocar cualquier jugada, cualquier falta cercana al área, incluso dentro del área, sin ningún problema. El desparpajo que tiene este chico es altísimo y a un gran nivel. Está rindiendo muy bien el Fabril y esperemos que le dé la oportunidad. ¿Tú entiendes también como yo, sacas esa conclusión de que si no va hoy con el Fabril, es decir, no está en la convocatoria de relleno? ¿O puede que sí también lo pueda estar? Mira, por desgracia está perdiendo el Fabril ahora 1-0 y seguramente le hiciese muchísima falta Jeremai, ¿no? Pero yo creo que si convocas a gente del filial es para darles una oportunidad o algunos minutos, ¿no? Aunque con la plantilla que tiene hoy por hoy el Deportivo, complicado también darles ese tiempo. Pero nada, le recordaré a Borja cuando juguemos contra el Fabril nosotros también que convoca a todos o que lo sirve para entrenar. No está mal, ¿no? Claro, pues nada, le mandamos el recado, Sí. Bueno, pues se lo mandó Chollas ayer y mira, le hizo caso. Sí, a ver si me hace caso a mí. Adri, el Athletic de Bilbao B por ahora también justificando la situación en la tabla, ¿no? Decíamos, un equipo muy voluntarioso, que se está defendiendo con mucho orden, pero no tiene gol. El medio campo hacia adelante, poquita cosa, Sí, no tiene gol. Pues, sobre todo, pues, se destaca a su portero, los laterales, el medio, pero no llega, no tiene punch, digamos, ¿no? Yo creo que por eso también habían citado ahí al chaval, que se tuvo que a Bilbao y se tuvo que retirar lesionado porque no encuentra ese camino, y se ha demostrado que el Depor tuvo acercamientos, pero ellos nada, ¿no? Nada. Estoy recordando es que ni siquiera se acercaron demasiado. No, tuvieron un córner al final en el 44, que fue cuando la jugada está de fuera de juego, pero no han tenido mucho más. Entonces, a ver si se mueve algo el Depor en esta segunda parte y podemos aprovechar el que ellos no ataquen. Claro, es que en ese momento de no ser conformistas, porque ahora la tabla te ha dado, hoy que ya has visto que han jugado todos hasta ahora tus rivales, te ha dado en bandeja una oportunidad de dar un salto de gigante y lo puede conseguir el Depor. Fíjate, ellos llevan 8 partidos sin ganar. Yeah. Por algo es. O sea, tampoco es que hayan perdido los 8, pero están en esa parte baja y se pueden meter en un auténtico lío. Y ellos también igual deciden ser, no sé si a lo mejor les vale este empate, pero también se me está ocurriendo, Javi Fran, que ellos también puedan arriesgar un poquito y que el partido eso ya, por lo tanto, provoque huecos. Yo creo que ellos están muy cómodos. Sí, yo no contaría con que vayan a destaparse nada, vamos. No, están tapaditos sin coger frío, digamos. Están ahora que no van a arriesgar y, lógicamente, 0-0 para ellos en Riazor es muy buen resultado. Bueno, recordamos, ahora mismo el Depor le metería 3 puntos al Racing y a la Unión Deportiva Logroñés, quedaría con ese comodín, digamos, de un partido, pero bueno, pues todos queremos más. En el otro partido que se está disputando a estas horas, está empatando a 0 otro de los equipos de la zona alta, el Rayo Majadahonda, que empata frente al Talaveras, quedarían con 24 puntos. Pero bueno, 45 minutos por delante para intentar hacerse con la victoria, que yo creo que el Depor tiene que ir a por ella. Y Javi, no puedes hacer una segunda mitad igual que esta primera. No sé si, como decía Adrián, con los mismos futbolistas,
ordenándolos de otra manera o empezando a mover ya un poquito a remover el árbol, ¿no? Pero tienes que irte a otra cosa y quizás estás tomando muchas o estás muy protegido para lo que realmente tienes delante. Sí, dando demasiadas ventajas, ¿no? Hombre, ahora ya se ve que están empezando a calentar, Sí. tanto Mario Soriano. Están Soriano, William de Camargo y Noel. Son los 3 que han salido un poquito antes que el resto. O sea, bueno, también puede ser una pista de Lo que se busca un poco. lo que arriba, quiere buscar claro. Borja, ¿no? Los candidatos ahora a tener minutos. Salen Vale. ya los suplentes también del filial del Athletic y también los titulares. Ahora contamos si hay cambios en uno y otro equipo porque esto va a arrancar enseguida. Pues ya son ahora mismo por mi reloj. Falta un minutito para las 6 de la tarde cuando empiece ya esta segunda parte. Bueno, pues vamos a hacer una última parada antes de que rode el balón en el segundo tiempo. Ya sabéis, también nos acompaña siempre en Carrusel Deportivo Coruña, Saunier Duval. Xa está lista. Xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 6509. Saunier Duval, sempre ao seu lado. ¿Te ves con apuros para renovar ese móvil que tienes todo roto? ¿Quieres comprarte una bici o tienes algún problema para las compras navideñas? Ahora con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Curiosidades de estas que sacamos cuando el partido no tiene mucha chicha y no hay demasiado que contar, ¿eh? Tenemos de auxiliar hoy en el partido al doble de Borja Iglesias, ¿eh? El futbolista, el delantero, criado en las categorías inferiores del Celta, ¿eh? Pero es un clon tal cual. Adrián, ya están ahí los futbolistas del Depor calentando, haciendo ejercicios de activación y estábamos angustiados Barranca y yo y también Borja porque faltaba uno del Depor. Había 10 solo, 9 de campo y iba a empezar el partido y llegó ahí Víctor en el último instante, no sé si la botas o lo que sea, y a punto estuvo de empezar la segunda parte sin él. ¿Qué hubiese pasado también ahí con el acta y las sanciones? ¿Qué hubiese pasado si eso ocurre, Javi? No, Empieza hacer uno menos, pedir permiso para entrar después y punto. Lo que pasa es que el árbitro tiene que contar a los jugadores que están en el campo y creo que aquí se le había escapado. Oye, recuerdo una anécdota precisamente en el San Mamés antiguo, o sea que hace bastante tiempo, en un partido del Athletic de Bilbao donde uno de los futbolistas en la segunda mitad se incorporó en el minuto 3 o 4 y en aquellos tiempos era cuando al acabar el partido la prensa podía meter el micrófono al futbolista y tal, y el tío dijo abiertamente que es que le dio un apretón antes de empezar la segunda parte y que se tuvo que volver para atrás, para el vestuario. En el propio San Mamés, también en el antiguo, que mira cuántas cosas pasaban, creo que el propio Manuel Pablo había sido en el Depor, abandonó un ratito el partido, o Sergio, no me acuerdo, bueno, igual ya estoy... Fue Manuel Pablo, sí. Fue Manuel Pablo sí. y en medio del partido, la primera parte, pues tuvo que ir a hacer sus necesidades, era también aguas mayores y tuvo que salir y volver. La humedad del Boncho, ahí tiene sus cosas, claro. La ubicación de San Mamés, cerca de la ría, la humedad y claro, te coge el cuerpo mal y es que no se puede jugar en determinadas condiciones. Bueno, hay frío, hay humedad y hay de todo en el estadio de Riazor y ya estamos consumiendo el primer minuto de juego, Adri. Esto parece que va a tener el mismo patrón. El mismo patrón de momento, el de intercambio de miradas, más que nada. De mucho fútbol, la verdad que no. Me dice Barranca que quiere que hubo una tarjeta amarilla. Sí. Estamos hablando aquí de cuestiones... Es cartulina amarilla para Paredes, ¿eh? Vale, pues lo apuntamos. Uno de los centrales, pues no es poca cosa, porque central en este caso diestro, que ya viene amonestado. Cuidado el robo, ahí de Juan Carlos Menudo. Hace el autopase delante de Álvaro Núñez, se lo consigue llevar, sigue Menudo. El pase ahora para Juergen, agarran al futbolista colombiano por detrás, dice el árbitro que no. Señor, entonces, ¿me explica usted de qué forma física puede caer un hombre así derribado y dar un giro sobre sí mismo cuando se está acercando al área? Es que es imposible, la ley de la gravedad no permite que Jürgen haya caído así. Con ventaja, ¿eh? Con ventaja, para mí era una falta clarísima que se ha comido el árbitro, el que estaba al lado. No podía seguir ahí, le agarran de la camiseta y se gira. Claro, es que es imposible que hubiese caído si no Jürgen de esa forma. En la entrega que le da Menudo.
El árbitro está en papel un poco gris, ¿no? Bueno, es que se ve además que o sea, se deja el brazo atrás porque le agarran. A ver, el árbitro en 46 minutos de juego ya ha demostrado que entre los 1.500 mejores árbitros que he visto no está. No. Y está lejos desde 1500. Yo creo que no lo ve ni de lejos. Ahora le pitan fuera de juego a Aquiles, y menos mal porque luego el remate le dio casi al videomarcador. Para que os hagáis una idea, el videomarcador está... Hay 2 gradas y está arriba de todo de la segunda grada. O sea, muy cerca de la portería tampoco. Le votó mal, sí. Entonces así aún puede protestar que no era fuera de juego porque le quedaría un poco ese fallo olvidado. Busca el Depor, parece que encuentra más espacios, ahora los tiene también el partido, también quiere el filial ir a por todas. Es John Guruceta, que entró en la primera parte por ese cambio por lesión, juega por la izquierda ahora, el centro que pone Cortázar, lo despeja la defensa del Deportivo, donde está ahí metido Alex Bergantiños, viene la carga ahora el Depor. Frank, ¿no te da también esa impresión de que está el partido un poquito más entretenido? Bueno, a ver, desde luego el Depor ha salido con la misma intención que tenía, ¿no? Lo que pasa es que es eso, yo creo que lo que se echa un poquito de menos es alguna jugada que levanta el aficionado de la silla, de algún disparo a puerta, de que realmente les metas algo más de miedo en el cuerpo, ¿no? Y ahora veíamos, por ejemplo, en la salida de balón del Depor, Javi, donde el Depor salía con 4 atrás, ya no se incrustaba ahí Bergantiños entre centrales, estaba Bergantiños en el centro del campo, no sé si era algo aislado, si a partir de ahora va a dejar un hombre menos ahí atrás, Borja, y no. De todos modos de ser así, Bergantiños es mejor iniciando el juego de cara que recibiendo... Cuidado ahí el centro, el salto de cabeza, perdona, no llega Nico Serrano, creo que lo había anulado la jugada por fuera de juego, un centro desde la derecha, apareció ahí el 11, no llegó a rematar de milagro, pero afortunadamente la jugada invalidada. Parece que pasan ya más cosas en Riazor. Sí, pero por lo que se ve, la posición de Bergantiño sigue siendo la misma. Sigue con el 4-1-4-1. Pero no se clava tanto ahí. Yo también estoy de acuerdo con Fran. No se clava ahí entre los centrales. Está pues en la zona de donde barre, por delante justo de la defensa. Una vez que tiene balón, antes se metía entre centrales y solo se pone delante para dejarles más espacio de iniciación. Pero ahora insisto, para iniciar juego, y él mismo yo creo que lo reconoce abiertamente, mejor de cara que recibiendo ahí de espaldas y que te vengan a la presión para que no te gires. A Aquiles le quedan 2 telediarios ahora mismo en el partido. Sí, yo creo que sí, tanto a Aquiles como a Menudo. Yo ahí va a buscar algo más de velocidad, que es lo que le está haciendo falta al Deportivo, porque ahora está teniendo mayor posesión también. Espera el cambio de orientación, Peñaz Prado le quiere poner ese balón ahí al 14, John Guruceta, no llega a la jugada, sale Guruceta de fuera del campo, directamente se va al fondo, no mide la frenada, habían anulado la jugada y ahora mira, Quiles se acerca a Borja Jiménez. El árbitro El árbitro que tiquismiquis mandando donde tiene que salir, la falta, el fuera de juego, que no es ahí, que es más allá. Ya me dirás lo que si estuviese más atento a saber si es falta o no es falta, igual mejor le iba, creo yo. Se comió lo de Bergantiños, que se veía desde la Torre de Hércules y viene ahora con todo el catálogo de tonterías y minucias. Bueno, en fin. El Depor en los últimos metros le hace falta que pase algo, Va a entrar William de Camargo, le ha pegado un grito, perdona Frank que te interrumpa, le ha pegado un grito a Borja Jiménez y ya viene William de Camargo rápidamente hacia el banquillo. Yo no sé si Quiles o Quiles. Sí, pero... quizás sea Quiles. Sí, ¿no? Es que por eso decía, ¿no? El Depor llega hasta 3/4 de campo, pero ahí no pasa nada, o sea, ni tienes velocidad para superar, ni estás combinando, ni se le está apagando la luz al Depor ahí. Sí, aparte que ellos colocan enseguida a 9, 10 jugadores detrás del balón. Entonces, como no tengas mucha velocidad en el ataque, siempre los van a estar en desventaja. El centro espera de Víctor, es muy potente, no llega nadie al remate, de espaldas a la portería, Juan Artola arma la contra. La presión ahí del Deportivo entre Héctor y Menudo, será saque de portería para el Bilbao Athletic. Le falta velocidad y el repliegue está siendo muy, muy rápido del Bilbao, con lo que no le facilitan tampoco mucho las cosas, lógicamente. Es un equipo que si tuviese un poquito de gol estaría en una posición probablemente de playoff. Sí, pero se les hace de noche luego. Cuando llegan arriba, 3/4 para arriba, lo tienen muy, muy complicado. Porque fíjate, en el inicio lo hacen bien
pero después una vez que pasan de medio campo ya se les complican mucho las cosas. Juega ahora por la derecha, ahí viene Álvaro Núñez, ahí viene el lateral, mientras tanto está a puntito de salir William de Camargo. Ahora lo contamos en ese primer cambio, ya han transcurrido 7 minutitos de esta segunda parte, no se ha movido el marcador, sigue el Depor 0, Bilbao Athletic 0. Juega John Guruceta con el 14, ha tocado mucho balón desde que ha entrado este futbolista, jugando ahora por dentro, Beñat Prados, ahí viene el pivote, distribuye a la diestra, donde está como siempre, ahí Álvaro Núñez. Espera a su compañero Víctor Bartolomé, remata arriba, afuera. El remate desde fuera del área, sale a aplaudir, le ha gustado esa intención al míster Aymanol de la Sota. Balón para el Depor y ahí se va a producir ese cambio. Ahí va WDC, William de Camargo. Muestran en la tablilla el 11 y ahora tiene que poner el otro. 2 11, pues 2 11 no hay, señor. Tiene que ser otro distinto, no puede entrar el mismo. Hablabais de clones antes. Mira, nadie se da por aludido. Dice, ¿quién es el otro 11? Pero Menudo, que ya sabía de antemano que iba a ser él, que es un 10, pero bueno, cerquita. Bueno, es Quiles, no es Quiles, no ha acertado la porra. Se va Menudo, que era el otro que decía Bartanca, que también le quedaba poquito. Le da una vida extra ahí a Quiles, el técnico del Depor. No lo veo cómodo, Se queda solo con un cambio en esta primera ventana de cambios del Depor, con esa modificación, y bueno, yo creo que opta por menos asociación, Javi, sí, y un poquito más de desborde, lo que decíamos ahora, que pase algo, que alguien agite ahí el árbol, ¿no? Sí, porque Menudo cada vez que recibía balón esperaba el apoyo de Jürgen o de Héctor, y entonces yo creo que aquí William de Camargo lo que va a decidir es jugada individual, el driblar al defensa y crear alguna jugada. Lógicamente, mira lo que está haciendo ahora. Ahí está el Depor, luchando por esa pelota. William de Camargo entendiendo también al público. Dice el árbitro que aquí no pasó absolutamente nada. Le ha pitado la falta y le ha perdonado la tarjeta. Sí. A Artola, ¿no? Qué difícil es entender a los árbitros. Era Núñez, creo. Este es raro. Este es un perro verde, Este es difícil que en su casa también lo entienda. Entonces están felices cada vez que hay un partido. ¡Qué horror! Y luego te fijaste, esa jugada, yo tampoco lo había visto nunca, lo de, o sí, tú sí, Bardanca, lo de que ponga 2 veces el mismo dorsal, el que va a entrar 2 veces. Sí. Ahí si eres de estos equipos, un Lugo o uno de estos que pierden tiempo por todo, ahí te recreas, no te das por aludido. Vamos, vas hasta la banda y vuelves otra vez para adentro. Das la vuelta al campo. Entonces subir y vuelta. ¿No ha sacado cartulina amarilla en esta William de Camargo? No. Es que casi le roban los pantalones. Es que de verdad, lo del criterio a mí me tiene asustado. Es un agarrón sin opción a llegar al balón ni nada. Pues estuvo cerca. William de Camargo se mete en el área. Ahora se lo llevan por delante a Willy. Y el árbitro dice que no. ¿Cómo va a pitar penalti? Absolutamente no. Viene al corte Jaime, efectivamente. Sale Borja Jiménez de la Cueva a pedir explicaciones al árbitro. Riazor, ya lo escucháis. William de Camargo cogió una bola en la izquierda, se metió hacia adentro, hacia la cocina y cayó derribado. Bueno, a mí tampoco me ha parecido Tengo más dudas con muy este claro. Que el de Bergantillo. El de Bergantillo fue mucho más grosero y el árbitro dice que no. Fran, ¿tiene ya repetición? Repetición no, tenemos la primera imagen donde sí que se ve que lo arrollan pero bueno, déjame a ver si da tiempo a ver alguna velocidad. Porque así a velocidad real, como se suele decir. Bueno, el árbitro está muy cerca. Para mí que se lo llevan por delante. Lo arrolla totalmente. Vamos. Pues ya van 2. Si pita penalti no pasa nada, o sea, no... Bueno, pero mira, esta jugada ha despertado un poco también al público, están animando, ya han empezado a chillar, a empujar un poco al árbitro. Tiene que apretar el público. Sí, ahora mismo sí, es cuando hace falta, Ahora calentar un poquito al equipo, no, ojo, calentar al equipo, darle, porque el equipo también se le ve frío, y como decíamos, ha salido William de Camargo, que empieza a hacer cositas de estas y menea el avispero, y hombre, mira, ahí viene Quiles remata directamente al hombre, le ha dado al muñeco un remate desde fuera del área, la conducción de fuera para adentro, desde la derecha se hizo sitio ahí, se acercó el balón del área y remató con potencia Quiles directamente para Aguirre Zabala.
56 de partido, nosotros aprovechamos que ha salido al campo William de Camargo. Cualquier día vais a Miramar y está allí William de Camargo, porque es el encargado de ponerle ahí combustible al Depor, ¿eh? Igual os lo pone a vosotros también, claro. Claro que sí, Miramar hoy, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Dónde están? Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya. No sé si me reconoces. Veamos así. Estoy aquí porque te quiero presentar Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Se trata del copiloto perfecto, porque te lo pone fácil, pudiendo pagar mes a mes con Abanca. Entra a toda velocidad en abanca.com/copiloto o llama al 900-900-321. Abanca Seguros. Ay. Dale, Candal. Jugaba el Depor, que se quiere acercar ahora a la portería. Se ha puesto a calentar Carlos Doncel. Está cargando más por banda el Depor, así que el partido pide Bardanca especialistas también en esa posición. Aunque cuidado ahora que se la come Víctor García, viene por la banda izquierda John Guruceta, ahí viene el 14. Guruceta se la da al compañero a ras de suelo, Jürgen Eliting. No hay falta, sigue manejando la pelota el filial del Atleti, Víctor San Bartolomé, cuero para Serrano. Ahora va por la derecha, va a poner ese balón en la olla. Cuidado que puede llegar el remate de cabeza, gol. Gol del Atleti, Juan Artola. Marca de cabeza, gol del Bilbao Athletic Artola. La jugada empezó gris, empezó con una acción por la izquierda, se la había comido Víctor García, el centro hacia esa demarcación, vino después por la derecha y apareció ahí el Pichichi Artola para marcar su cuarto gol en Liga, el primero del partido. Salta la sorpresa en el 58 de portero, Bilbao Athletic 1. Patinazo de la Peña, ¿eh? Fue una pena, que si no la cogía él, sí. Sí, es que llega a zona de remate Artola como quiere. O sea, hay ese patinazo, se cae la Peña y está absolutamente solo para fusilar de cabeza a Macay. Bueno, pues si la situación estaba complicada, se complica todavía más con este gol, ¿eh? Hay que hacer dos, Va a hacer cambio Borja ahora, ¿eh? Yo creo que va a hacer un cambio doble, menos Noel, que le ha dicho que se queda ahí, pero va a meter a Doncel y me parece que Noel, queda Mario, queda Mario. Ah, es Mario, vale. Los dos tienen así ese pelo arriba. Sí. Bueno, se lleva así ahora, hay que ver también. Pero bueno, el Depor necesita un cambio, ¿eh? Necesita mayor velocidad hacia arriba y no está tan... Porque mira, hablábamos de Bilbao y una el Bilbao te pilló a tus espaldas, te pilló a la contra de la contra. Aquí, sí. Bueno, y Aníbal Riazor, ya lo habéis escuchado, desde luego, pues ha visto ese momento delicado del equipo, ni un reproche, 0-1, está saltando a la sorpresa ahora mismo, sería el filial del Athletic el único equipo que estaría llevándose los 3 puntos de aquí del estadio de Riazor. Noel va a tener minutos, ahí viene Adrián La Peña no hay fuera de juego, balón para Víctor García, va a poner ese centro Víctor, centro raso malísimo del futbolista Víctor García, la jugada era buena. Estaba ahí con la rabia Adrián La Peña. Son Doncel y Noel. Ahí viene el trabalenguas. Gil es uno de ellos, entiendo. No sé si se cargará un pivote. ¿Hacéis porra de cuáles pueden ser los hombres sacrificados? Yo creo que un pivote sí que se lo va a cargar, ¿eh? No sé, Jürgen o Villares, pero... Yo creo que Villares, sí. Porque Jürgen te puede dar un Bergantiños. Ah, mira, Borja Bergantiños. Se va Alex. Hoy no damos una, Adrián. No. Y Noel por Quiles, ¿no? Bueno, ahí sí que estaba más. Y Noel por Quiles, ya sale Quiles antes de que el árbitro sea capaz de poner bien los números. Efectivamente, ahora van a toro pasado los números. Bueno, pues Noel por Quiles y Bergantiño se va para que entre Carlos Doncel. Doble cambio en el Depor, le quedará otra ventana más en la que puede hacer otros 2 cambios. Sí, Bergantiño se va al medio a coger la posición un poco Bergantiños, perdón, Jürgen, Villares, ¿no? Villares se va al medio, Villares coge la posición que estaba Bergantiños, lo acompañará Jürgen, que está un poco por delante. Es el centro campo más de creación, digamos. Sí, y Doncel un poco aquí banda y Doncel derecha, Willy, que son 2 hombres de banda. Eso es. Que no tenías. Sí, ahora castigará bastante más el juego de banda, lógicamente. Bueno, pues sigue esto. Se ha puesto cuesta arriba. Nos ha dejado fríos, nos ha dejado frío, pero queda mucho tiempo Fran Bardanca y el Depor, pues ahora desde luego no tiene ya ninguna excusa, el conformismo ni mucho menos, porque tiene que remontar este partido. Estamos en el 16 de esta segunda parte, 0-1, con ese gol de Juan Artola.
que aprovechó pues hay un despiste, yo creo que una especie de tropiezo, un resbalón de Adrián La Peña para batir sin problemas al portero Ian Mackay. Está ganando de momento el filial. Vuelta a la carga el Deportivo. Se acerca hacia las inmediaciones. El balón para Carlos Doncel. Está en el área Doncel. Se lleva por delante a Diarra. Ellos ya hacen como el Silva en sus buenos tiempos, agarrados del larguero todos. Cuidado que viene ahí Nico Serrano. Cuidado las espaldas. Cuidado el centro. Chute Serrano. Fuera. Todos colgados y no todos rápido. colgados. Nada. Esto ahora hay que combatirlo. Bueno, pues nos quedan 30 minutos por delante. Va a ser un mini partido donde el Depor tiene que intentar anotar 2 goles o por lo menos 1 para evitar la primera derrota en el estadio de Riazor. Se ha adelantado el Athletic B, ha cambiado la configuración del equipo el Depor, lo explicamos todo ahora. 61 de partido, Depor 0, Athletic B 1. En el restaurante El Pantano mimamos al detalle con encanto y experiencia tus celebraciones más especiales. Y si te gusta la buena música en directo acompañado de una cena exquisita, ven a disfrutar de las cenas baile del restaurante El Pantano. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Xa está lista. Xa ten a caldeira outra vez como nova. En Saunier Duval estamos tan seguros do bo funcionamento das nosas caldeiras que ofrecemos ata 15 anos de cobertura total. E é que unha boa caldeira é mellor cando conta co mellor servizo de mantemento. Infórmese en Ofisat Galicia chamando ao 981 66 65 09. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Y 2 detalles. Uno, en el último ataque del Athletic B, salía Serrano a la contra, llegó, disparó, era el único futbolista en terreno de juego del Depor. Los otros 10 ahí se quedaron atrás. Y 2, se enfadaba la Peña Adrián en una salida de balón del Depor porque estaban todos muy estáticos. Bueno, pues ese cabrón con sus compañeros, él ha quedado fastidiado por el gol, y ha venido con ese plus. Y ahora la ha tenido William de Camargo, un balón que se envenenó, es córner. Lo va a botar rápidamente el Depor, balón en el área. ¡Ahí está Miku! El control de Miku no es capaz de pararla, pero estaba Víctor a su lado. Le pide perdón ahí al compañero. Pide Borja a sus hombres de banda que se peguen mucho a la línea de cal. Para abrir campo. Sí. Es lo que hace falta, ¿no? Intentar abrir campo. Amplitud total, tanto de Doncel como de Camargo. Mantiene a Noel con Miku en el centro y luego Villares y Jürgen un poco para apoyar y hacer vigilancias con los ataques de los laterales. Buscando 2 contra 1 en banda. Mira cómo sale de la cueva ahí Adrián La Peña. Ya te digo yo que se ha quedado con ganas y si puede marcar el gol, lo marca. Sí. La Peña recibe la pelota ahora de Villares, que se ha quedado ahí casi como un central más. Sube Adrián La Peña, se la entrega para Jürgen el Litín. Ahí viene el colombiano, el de Cartagena de Indias. Abre el juego para la zurda. Ha empezado a calentar Aguirre, también el chaval. Está Peque, balón en el área. ¡A punto de salir el Depor! ¡Gol del Depor! ¡Gol del Depor en propia puerta! ¡Gol! ¡Gol del Depor! Llegó en propia puerta la jugada en la que intervino Víctor. Se lleva las manos a la cabeza, yo creo que fue Paredes el que la metió para adentro. Y esto también vale, esto también vale, cuenta. Todo. Igual al partido del Depor, que quiere más. Depor 1, Bilbao Athletic 1. Bueno, pues buenas noticias para el Depor, porque llega esa igualada con mucho tiempo por delante. Bueno, cuando eres un pupas, eres un pupas, Y esto lo ha experimentado el Depor muchas veces. Cuando estás abajo parece que todo te puede salir mal. Es una acción sin más historia, cerquita del área, un balón atrás, buscando ese pase de la muerte. Pero es que el futbolista del Bilbao B hace todo por introducirla en su portería. Yo diría, mira, quiero ver una repetición, Javi, Adri, pero es que casi que hace un escorzo para meterla dentro. ¡Uy, espera, Willy, fuera! Sí, ahora que aproveche este momento el Deportivo. Sí, es que hace una especie de despeje, incluso hacia el movimiento, hacia la propia portería, como arrastrando.
iba a esa velocidad lenta. El portero no se podía imaginar que su propio compañero le iba a introducir de esa forma. Y muy buena llegada de Víctor, ¿eh? Sí. Al segundo palo, pegó una buena carrera, llegó ahí y la bien, pone de primera, mira, Sí. no, estoy viendo ahora la acción. Es la del otro día de la Peña y Jaime. La intenta despejar un central y le pega al otro central y la mete para adentro sin darle opción ya a que reaccione el portero. ¿Cuál O sea, fue entonces? ¿Jasso o Paredes? Porque la tocaron ahí los dos. Yo creo que el último que la toca, yo creo que es Jasso. Es Paredes. Uy, vaya mira, pase. no, ¡Uy, vaya pase ahora hacia atrás de Jaime Sánchez para su portero! Le mete una vaselina a Macay que la tiene que despejar con la cabeza. Señores, en la otra portería las vaselinas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tensión! Esto no está para cualquier corazoncito, Javi. Como aprovechen ahora, el Bilbao está queriendo seguir haciendo la presión arriba cuando tiene balón el Deportivo y el Deportivo ha fijado 4 jugadores en ataque, ¿eh? Que tenga cuidado que cualquier balón que pase de esa segunda línea puede crear muchísimo peligro, ¿eh? A favor del Deportivo. Bueno, hablábamos de que nos estábamos aburriendo, pues desde luego la segunda parte no está aburrida. Y que siga, ¿no? A ver, con algún gol de Deportivo. Aún falta mucho tiempo, yo creo que ahora sí que ha aprovechado un poco la amplitud en bandas. Camargo ha cambiado el partido y tanto Doncel como Noel pues están ayudando mucho más y sobre todo esa presión para que no salga tan cómodo el Bilbao. Bueno, el Depor ha cambiado su configuración y yo creo que el Athletic le está costando leer lo que tiene que hacer porque, bueno, ahora tiene 2 extremos muy claros el Depor y está un poquito más perdido, el equipo vasco. Ha pasado a un 4-2-4 ahora mismo Borja, con el Deportivo. Entonces, supongo que aguantará ahí hasta tener el marcador a favor. Mira, William de Camargo, como desquicia, lo empuja Artola. Sí, lo está haciendo bien. Se ha notado mucho la salida de Camargo. Lo que tiene que ser, tú cuando entras en un partido tienes que ir a comer del mundo y cuando has perdido la titularidad y además que en Riazor William era siempre titular, tienes que salir como salió hoy. Sí. A demostrar al entrenador que tú también quieres estar ahí, ¿no? Quieres jugar, está claro, que quieres recuperar el puesto. Mira, va a entrar a Unai Naveira, que es un medio en el filial del Atlético, ahora lo contamos. Dale. Espérate que viene el Deportivo, es Doncel se mete en el área, Carlos Doncel. Córner. El árbitro en línea dice córner y el árbitro dice fuera, pero aquí el que manda es el árbitro y ahí están estos cabreos. Fatal el árbitro, ¿eh? Horroroso. Fatal. Va a haber doble cambio, Naveira y Adu Malcolm. Este chico también es... Malcolm también viene del C. Del C, sí, no está en la ficha habitual. Bueno, se va Víctor San Bartolomé, que es un medio para que entre una Naveira, que es otro medio, quizás con un poquito más de faceta de creación. Defensivo. Yo creo que más defensivo que Bartolomé. Sí. Sí. Y Adu Malcolm entra con el 32 y se va Artola, que es el hombre que marcó el gol, que es el Pichichi y que está un poco desquiciado últimamente con William de Camargo. Vamos a ver dónde se coloca Adu Malcolm, que viene ahí del Baskonia, el equipo de tercera división, donde también venía, por ejemplo, Bilbao, el hombre que fue hoy titular. Se ve, a banda derecha, sí. Son en un filial dorsales largos, el 32 en un filial, normalmente es el C. O sea, qué capacidad, qué fondo de armario, ¿eh? Bueno, pues buscando soluciones desde luego el Athletic, luego de ese tanto del Deportivo, ha puesto la igualada con un gol en propia puerta. El Depor y quedan por delante 20 minutos para conseguir un segundo gol. Aaron, ¿y la gente qué? ¿Cómo está viviendo este vaivén en el marcador? Pues el ambiente es muy positivo, sobre todo con esta última jugada en el que se ha empatado el encuentro. Así que, bueno, se está hablando de posibles resultados. Si va a ganar 3-1, 2-1, hay alguno que dice 4-1. Bueno, a ver, yo no sé si dará tiempo a todo eso, pero bueno, ojalá. Parece ser que hay hambre de victoria, pero sobre todo hay hambre de goles. A ver qué pasa. También vamos a mandar saludos a Valencia, Santa Cruz de Oleiros, a Pontevedra, Mayotte en África Austral, Brunssum en Países Bajos, Buenos Aires. Sigue hablando muchísima gente, está todo el mundo también ahora pues más motivado gracias al empate porque se habían bajado un poquito los ánimos. Pero bueno, sobre todo cómo se pueden subir los ánimos es comiendo. Yo soy de esa gente que cuando está así un poco... en las películas comen helado de chocolate. Yo soy más de tirar de algo bueno. Eres comedoriño. Algo contundente, sí. La verdad que pues, ¿qué hay mejor que te suba el ánimo que una buena comida en McDonald's? Un buen
McMenú con sus patatas, su helado, su hamburguesa, sus nuggets, los palitos de queso, estos que me encantan con la salsita. No, hombre, Así cuando va Aarón, que se pilla los 38 complementos. Hombre, hay que abarcar bien el sofá porque a veces lo lleno por todas partes. De hecho, Hay que- usa el sofá como si fuera la que llevan los camareros, la bandeja del camarero, para que le entre todo allí, ¿eh? Exactamente, porque si no, Sí, no me sí. cabe todo en la mesa. Pues si eres como yo, que eres así un lambón, pues te lo pides que te lo lleven a casa para mientras te ves el partido y lo haces a través de la app de McDonald's. Pero bueno, si te apetece ir hacia allí, hacia los restaurantes McDonald's, pues puedes ir al de A Coruña, de Marinera City, al del Macauto, del Polígono de Agrela, o si no, pues vas al de Perillo, en la Nacional 6. Javi, cierra ahora el Athletic de Bilbao la salida por dentro del Depor, ¿eh? Lo intenta con conducción de los centrales, pero a Jürgen lo tienen ahí tapadito y bueno, pues la solución está clara. Has metido en el campo a Doncel, has metido a William, hay que salir por banda. Sí, por banda y buscar, como están procurando hacerlo, el 2 contra 1 y sobre todo cada vez que se mete tanto Camargo como Doncel hacia el medio, que los laterales den esa amplitud. Uy, le quiere hacer el caño ahí William de Camargo a Beñat Prados y tiene que derribarlo el futbolista del Athletic, pita la falta y a ver si... Es que eso también podría Y eso haber es sido amarilla, tarjeta, Para mí clarísima. Está cerquita el banderín de córner, había hecho una jugada de videojuego ahí William de Camargo, le hizo el caño y en ese movimiento se iba a meter ya buscando el hueco y le tuvo que agarrar porque no tenía otra opción de tenerlo. Camargo ha sido el que está cambiando el partido, Sí, Pero sí, totalmente, el que ha sí. agitado esto, ¿eh? Total. Y sobre lo del árbitro, a mí no me gusta mucho hablar de ellos, pero lo peor que hay en un árbitro es cuando no tienes criterio, ¿eh? Con este árbitro hoy no tienes ni idea de qué va. O sea, puede ser tarjeta, puede no ser, dos cosas iguales, una sí, la otra no. Porque esto es un agarrón, o sea, de no hacer ni Claro, ademán. sí. O sea, es un placaje más bien de la NFL. En fin. Y para entrar en el área, además, que quedaba solo y estaba en el área. Es una jugada de bastante peligro. Por no hablar de los dos penales. Exactamente. Porque, jolín, o sea, el de Alex es clarísimo y para mí el otro que hay sobre William es lo arrollan, contacto hay, se lo llevan por delante, o sea, y no la olió ninguna de las dos. Vamos con esa acción a balón parado. La acción al final que se perdió la falta lateral que le había puesto Jürgen en el Itín. Es difícil hacerle daño a ellos a balón parado y además si no tienes un día especialmente lucido en este tipo de acciones, todavía más. Hoy no han estado muy finos para quitar tanto los corners que faltas y tal. Cualquier jugada de balón parado no ha sido de nada de peligro. Pero queda todavía tiempo y el Depor desde luego va a tener ocasiones, a ver si es capaz de materializarlas. La presencia ahí de Naveira por dentro responde a lo que decía ahora Fran Hermida, claramente cerrar las vías que tenía el Depor de jugar por dentro. Y desde luego pues es una acción de reacción por parte del entrenador del filial del Athletic. Balón a la olla, cuidado Víctor García, no llega a ese remate, se pasean todos, había controlado la pelota, estaba ya perfectamente preparado para ese remate, había caído Miku, estuvo a punto, si la llega a dar Víctor era gol. Va a haber ocasiones. Sí. Porque Sí, el partido se va rompiendo, Javi. Nada, ahora el Bilbao ha planteado 2 líneas de 4. Ahí esperando al Deportivo y después dejando arriba tanto a Diarra como a Serrano para buscar una contra. Pero y perdona, Javi, hay otro detalle. Ahora el Athletic vuelve a intentar ir a la presión arriba al Depor, pero ya no le sale porque el guión ya es otro y Eso aparte hay es. cansancio en las piernas, ¿eh? Eso es, ya les ha cambiado también los jugadores. Antes si presionabas en el medio ya tenías todo arreglado. Pero ahora mismo la subida de lateral y la profundidad que están dando tanto Víctor como Héctor está haciéndole crear muchos problemas al Bilbao. Cuidado que viene Malcom, que había forzado un córner un segundito casi después de haber entrado en el partido. Pero ellos también tienen las piernas, no están muy frescas y deciden alargar un poquito la jugada. Sí. No quieren el ida y vuelta. Beñat Prados, buen futbolista, este pivote. Es uno de los fijos manejo, en todos los partidos para este equipo. El de los cachorros, de los Leones Cachorros. Adri, el que me está faltando por ahora es el chico maravilla, ¿eh? Noel ha entrado y todavía no lo hemos visto. Tampoco le han dado mucha la bola. Lo veo un poco desquiciado pidiéndola. No, se ofrece siempre y además tiene esa virtud, ¿no? De detectar dónde hay el hueco y situarse ahí. Sí, a la espalda, como está buscando ahora. Ahora pide, hace el marque y le dice a Adrián La Peña que se la pase, pero no se la da. Es complicado porque tampoco dejan demasiado espacio, Están juntando cada vez más los jugadores
basculan bien de un lado al otro y no le están dejando crear ahí mucho juego al Deportivo. Pues ahí está el Depor con ese 4-4-2 con Miku y Noel arriba, a ver si llega ese segundo dando el que sería el de la victoria en estos 15 minutos que nos quedan por delante. 30 de la segunda mitad, Depor 1, Athletic B 1, nos vamos de ronda. Unión Deportiva Logroñés 3, Valladolid Promesas 2, Badajoz 2, SD Logroñés 2, Sanse 1, Racing de Ferrol 0, Real Unión de Irún 2, Zamora 0, Dux 1, Tudelano 1, Calahorra 2, Cultural Leonesa 0, Celta B 1, Extremadura 1, Talavera de la Reina 0, Rayo Majadahonda 0, ahora nos vamos a tercera división, perdón, Silva 3, Choco 0, Arzúa 2, Fabril 1, División de Honor Juvenil, Deportivo 4, Valmiñor 0, Oviedo 0, Ural 0, Covadonga 1, Celta 1. Fuera de fútbol nos vamos a baloncesto, Maristas 90, Majectias 82, hockey sobre patines, Caldes 1, Liceo 6, OK Liga Femenina, Sardañola 3, Liceo Femenino 2, OK Plata Norte, Liceo B 4, Colaseta 4, Español 1, Compañía de María. Perdona, vaya, ¿para dónde Ian Mackay? Espectacular el portero, creo que fue Malcolm el que acaba de entrar. Remató de forma cruzada y apareció volando Mackay para evitar el segundo del Bilbao Athletic. Pérdida de balón tonta de ¡Qué la paradón! Peña. Sí, pero anteriormente... Un despeje que así como el brazo de la Peña, sí, que hizo una jaimitada. que se dejó en el centro. Vamos a aguantar el córner un segundo porque puede ser peligroso. La va a botar el Atleti, balón en el interior del área. Falta en ataque. Aarón, te dejamos con la palabra en la boca. Casi se nos atraganta. Pero era por algo importante. Eso sí. Continúa entonces el trocito este que me queda. Hockey sobre patines, OK Plata Norte, Liceo B4, Jolaseta 4, Español 1, Compañía de María 0 y Tordera 6, Dominicos 1. Y si me has escuchado bien, perfecto. Y si me has escuchado mal, pues te tengo que dar una noticia y es que tienes que ir a Audias, porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Pues apareció Ian Mackay a su cita de todos los partidos. Siempre tiene que haber una mano, siempre tiene que haber una acción donde aparece Ian Mackay. En este caso, bueno, pues era un disparo muy lejano desde el vértice del área, pero que llegó pegando un bote y se le pudo complicar, ¿eh? Muy seguro Ian Mackay. 12 minutos por delante, más prolongación, Adri. Pues por momentos es montaña rusa esto, ¿eh? Mete miedo, ¿eh? Mete miedo, sí. Cuando vienen ahí los loops, cuando... Sobre todo, este chaval que acaba de entrar, este Malcolm, cuidadito, ¿eh? Es muy osado, ¿eh? Hacia adentro. Tiene todo lo que no tenía prácticamente el resto del equipo. Esa capacidad de ser vertical, incisivo. Eso es. Cortó un córner, tuvo casi el gol y es una de las armas que tiene ahí. Si ellos superaban tus líneas, enseguida se pueden encontrar con campo abierto, ¿eh? Lo del árbitro me está pareciendo espantoso. El árbitro está de toca narices. Antes estuvo Tiquismiquis, que la falta no es ahí, que es un metro más atrás. La mandó a sacar otras 3 veces. O sea, ¿qué necesidad? Yo digo, lo primero, y lo repetimos, no tenemos nada en contra del árbitro, pero que lo primero es que veas las faltas tú mismo. Lo básico, el ABC. Luego ya que la falta se saque aquí un metro más para allá, está bien, ¿no? Pero a ti te van a puntuar pues por pitar las cosas que son. Y sobre todo, Adri, porque tiene su lógica eso cuando es una falta cerca del área rival, pero hemos visto en varias ocasiones que te manda a retrasar el balón 1,5 metros en una falta que es a 80 metros de portería. Eso es, o sea, que es el caso. Sí. Es que, a ver, todo esto es el típico que piensa que la Uy, gente... ahí viene William de Camargo, Mira, a ver, otra vez, amarilla. Y hay que dejarla seguir. Claro. Hay que dejarla seguir, que Y la había quita ganado la después. posesión. Amarilla para el futbolista del Athletic, Muy William mal, de Camargo. Falta para el Depor. Hay que dejarla seguir. Se hubiera plantado en el área. Señores, ¿ha jugado ese señor al fútbol alguna vez? Nada. Y a ver dónde le deja quitar ahora. Vamos a ver La dónde. falta es a medio metro del lateral del área y otro medio metro de la línea de fondo. En Twitter están que trinan con el árbitro. También comentan, me parece que prisión permanente revisable para el árbitro es demasiado benévolo. Está la gente... Fernando Román, castellano-leonés. Este es el Castilla que veías tú por televisión, Fran. Debía ser él, ¿eh? No, vamos a ver, es un desastre, es que es no saber la norma de la ley de la ventaja o... Vamos, después de que te agarran 4 veces,
Estás premiando al agresor. La falta sacada por el Deportivo. No llega nadie al remate. Cuidado del bloqueo general del portero. Va a pitar falta en ataque. No vale esa jugada que acaba en gol. El gol de el Depor. Lo anulan. La había rematado Jaime. Pena el remate de primeras y pitaron falta en ataque. Cargando sobre el portero. Sí, en el primer remate pudo haber hecho algo, pero luego creo que sí que la falta está bien pitada. Pero bueno, a ver, que se está pagando esto, quedan 9 minutos, sí. Hay que avivar las brasas, porque está el día frío y está el ambiente frío. Total. Bueno, pues mostró esa amarilla a Álvaro Núñez, pero insistimos, ha premiado al agresor. Te agarran 2 veces, tú eres capaz de no caerte, de seguir luchando, lo que se llama ley de la ventaja. Falta. Está hecha por algo. Uy, ahora vaya salto de Diarra encima de Villares. No más que este también está bastante fuerte. Va a haber un doble cambio en el final del Atleti y vamos a ver si también consume sus cambios Borja Jiménez, aunque yo creo que va a aguantar un poquito. Estamos en el 82. William de Camargo, que le ha dado otra vuelta, otra cara al partido. El Depor que busca su segundo. De momento 1-1. Aquí en Riazor le vale para mantener las distancias al frente de la tabla al Deportivo, pero si quiere más tiene que marcar el segundo. Víctor García juega por su banda, por la derecha. Víctor mete el cuerpo, mete el alma, hace esa bicicleta Víctor, a punto de perderla Víctor García, no la pierde el Depor, la ayuda a Doncel, se la entrega a su compañero, ahí está Villares con el 22, el de Vilalba, fresco de ideas, no está ahora mismo, pero vale todo, hasta el final el Deportivo. Carlos Doncel gana metros, juega por la banda derecha, el centro de Víctor, de espaldas a la portería William de Camargo, se hace hueco William, el remate de Noel flojito, ¡fuera! Tiró casi sin ángulo, Noel se lleva las manos a la cabeza. El técnico del Depor, Borja Jiménez, que de reojo mira la pizarra de su compañero, va a hacer un cambio también, doble cambio, Costa acaba en sus movimientos, se va Serrano para que entre Iwan. El dorsal 9, futbolista de origen escocés. Se va Serrano, hombre también de banda que puede jugar arriba. Y el otro cambio, se va Álvaro Núñez para que entre Lorente, otro central. Bueno, pues más bien un central, y Álvaro Núñez, que es un lateral, yo creo que va a meter ahí directamente. Si lo pone lateral también. Lo va a lateralizar un defensa, sí, ¿no? Claro, pero Núñez con cartulina amarilla y de Camargo encarando todo el rato, ha dicho, bueno, es que me voy a quedar con 10, ¿no? Y luego, bueno, pues mete a Iwan arriba, que es buscar gol, es buscar un futbolista de ataque, ¿eh? Sí, de mayor trabajo también ahí, y por lo menos complicarle la cosa a los centrales del Deportivo. Igual ya ves con que lo Malcolm. buscan ahora en el balón, en este saque lo van a buscar a él. Por cierto, 11.000 espectadores finalmente es el dato final, algo más de lo que aparentaba. Bueno, pues por 1.000, ¿no? No he fallado la cuenta. Algunas cosas sí. Ahí viene Miku, que poquito ha intervenido Miku hoy, ¿eh? Poquito contacto con la pelota. También, Pero está ahí arriba, lo conserva hasta el final el técnico del Depor, Borja Jiménez, Noel, Miku, Doncel, William de Camargo, con la artillería arriba, está el Depor, le quedan 5 minutos y medio, casi 6 más lo que puedo añadir, tienen que llegar a alguna ocasión, el Depor que quiere ganar este partido, que empezó atragantado y que sigue de momento atragantado, aunque ha conseguido igualarlo con ese gol en propia puerta. Están jugando demasiado atrás ahora el Deportivo. Yo creo que tienen que buscar llegar a la zona de 3/4 antes, no pelotear tanto en esa zona defensiva. Y aunque también yo creo que, visto lo visto, dirá, bueno, tampoco vamos a tener unas pérdidas tan importantes que nos cojan una contra y conservar pues esta ventaja que decíamos en la clasificación. Villares le pone la pelota a Víctor García, fuera de juego. Ahí lo decreta el colegiado. De todos modos, Miquel Cortázar se había adelantado también al futbolista valenciano, pero la jugada no valía y será saque de fuera de juego. Lo va a botar directamente a Aguirrezabala. Parece que ellos también quieren tener sus oportunidades. Ellos también quieren los 3 puntos, ¿eh? Sí, yo creo que ellos se están notando cómodos atrás y han puesto un poquito de oxígeno arriba con Malcolm, con Iwan, en plan de, bueno, si tengo alguna, que tenga gente fresca arriba para que puedan jugar esa bala que podamos tener, ¿no? Diarra también se ha lanzado también arriba, estaba en el doble pivote y se ha colocado pues ahí en la zona de la media punta. Bueno, ha sacado la vertiente ofensiva, ¿eh? Ahora mismo el entrenador Manuel de la Sota. Y buscando fútbol más directo ahora ya. Adri, ¿en el Depor agotará cambios?
pues están Aguirre, está también Calavera y está Soriano, y yo creo que va a esperar un poquito más pues para ver qué quiere hacer. Yo creo que no está especialmente con ganas de hacer movimientos, ¿eh? A ver, hoy es un partido también, Javi, donde ha utilizado a los 3 delanteros de la plantilla y los 3 grises hoy, ¿eh? Sí, no se ha visto mucho, incluso con los cambios únicos Camargo. Quiles estuvo muy apagado, Menudo también. Miku, pues también. Lo que pasa es que Miku es un jugador que tienes que tener ahí, si estás en contra del marcador, porque algún balón que llega al área, mayor aprovechable, esa disputa, esa segunda jugada. Sí, es una apuesta, como una inversión Sí, de, oye, si hay sí, alguno, lo te las ahí. puede enchufar, ¿no? Miku, además de los 3, yo creo que es el que depende más de lo que sucede por detrás de él. Y si lo que hay detrás de él, como hoy, está un poquito oxidado, él lo nota. Sí. Eres jugador de llegadas a área, de que tenga ahí muchos balones, de disputas. Y yo creo que hoy no ha sido el partido. Y mira que se ha buscado el jugar por banda, pero tampoco se han hecho muchos centros, ¿eh? Juega el Depor Riazor, que quiere el segundo, está animando el público. Héctor Hernández, partido bastante gris del propio Héctor, que va a poner ese centro de bueno. Se anticipa Anchonjaso, la despeja y se la entrega directamente a un futbolista blanquiazul. Ahí sale de su zona de confort Jaime Sánchez. Balón ahora para Villares. Cuidado, la entrega de Villares es mala para el rival. Ahí viene John Guruceta, corre Guruceta con campo por delante, pero ya vino a cerrar. Muy bien en la cobertura el propio Víctor García, que enseguida te mete una arrancada, puede estar en un área y está en el otra. Tiene una fuerza. ¡Qué capacidad! Chico, ¿eh? Pero bueno, ahora Doncel ayuda. Nosotros subimos un par de escaleras, ya estamos renqueantes, y aún le da para subir la torre de Hércules y varias veces y cogernos. Compáralo con algo un poco más exigente. Bueno, exactamente, habría que poner su medida, ¿no? Un poco más. Bueno, que esto se nos va a ir, 3 minutitos, 2 minutos ya para llegar al 90 y de prolongación, yo he puesto por 3, no más. Sí, 3, 4 máximo. No hubo mucha pérdida, ¿no. Pues la pérdida, perdimos con el árbitro, la elección del árbitro y perdimos un poco. En cambios no se ven, No, yo creo que incluso no hace ninguno. Podría hacer, si marcan al Depor igual hace uno por perder tiempo. Claro, en esta situación ahora mismo ha cambiado los 3 de arriba, manteniendo un poco a Miku. Y esta es su apuesta y ahora tendrá miedo de que descoloque la cosa, ¿no? El único sería cambiar un medio centro y meter a alguien más ahí, pero también ya sería mucha gente arriba. Ahora mismo es medio centro por medio centro. Si quitas un medio centro y pones a Calavera. Mira el pase de Villares para Noel, balón en el área. Noel se la quería entregar a Carlos Doncel. Balón de nuevo para el Depor, a punto de perderla, pero no la pierde Villares. Villares se la entrega a su compañero, sale Borja para decir a su equipo que se venga arriba. Estamos en el 88, camino del 89. 1-1. El Depor está cediendo puntos en este encuentro en Riazor. No hay fuera de juego para Doncel. Cae al suelo, Víctor, falta sobre el futbolista del Depor, John Guruceta, tiene que ser amarilla para él, amarilla para Guruceta, falta, esperemos que sea peligrosa a favor del Depor. Ahí se metió con el alma Víctor y Guruceta, que ya pidió perdón, lo vio enseguida, derribó al futbolista valenciano. Falta a favor del Depor, perpendicular a la portería, bueno, ligeramente escorada a la derecha y camino ya del 90. Pues no sé si Juergen la va a poner directa. Han salido del banquillo a explicarle de lo que tenía que hacer, a ver si es jugada ensayada. Le dice a Doncel una consigna y está el propio Juergen Elitín. Bueno, pues jugada de sentarse en el asiento, en la butaca, de estar en casa escuchando la radio, jugada que puede valer un partido. Ojalá así sea, porque significaría que vale un partido para el Depor de 3 puntitos. La barrera de futbolistas del Athletic. Tiene ahí a las torres. Ahí Juan a Malcom. Tiene a Beñat Prados. Están todos ahí colocados en una barrera de 4. 3 minutos. 3 minutos de añadido. Bien, Fran. Hoy estás aciertas que hay gol ahora también. Yo siempre. Vale. Vamos, apunto. Tiempo añadido de 3 minutitos. La ha pedido Juergen. Con las consignas frescas directamente desde el entrenador. Ahí viene Juergen. ¡Al portero! La veías en otra, esta no, era otra. La siguiente. La siguiente, sí. Puede haber otra. Bueno, que se nos va esto, 3 minutos, Se ha quedado el partido gris. Mira, aunque llegue ahora el gol del Depor, el título de partido gris del Deportivo no se lo va a quitar nadie, Pero bueno, ojalá. Vamos a intentar empujar en estos 3 minutos para que el Depor consiga un gol que le situaría con 5 puntos de renta en la tabla, Pero está difícil, Adri.
Y ahora va por todas con el alma Víctor y se lleva por delante al rival y se va perdiendo un poquito más de tiempo. Ya hemos perdido uno de los tres, le quedan dos y balón para el Atleti. Se le suben ahí los gemelos. Sí, ahora llega el minuto de los gemelos. Ya, ahora a perder A Beñat tiempo. Prado llega el minuto Club Deportivo Lugo. Hoy estoy voy a punto a todo, a norte, sur. Te has inspirado hoy, Adri. Sí, hoy tienes para todos, ¿eh? Sí. Fue un fin de semana duro. Va a sacar la falta Anchón Jasso. Ahí viene el central. Estamos ya en el 46 y medio. Nos vamos a ir hasta el 48. El Depor, a ver si tiene una más, por lo menos. William de Camargo pelea por la pelota. Fuerza un saque de banda. Recupera la bola el Depor. Todavía en cancha propia. Hay que armar una jugada desde muy lejos. Está teniendo un partido bastante tranquilo Aguirrezabala. Tampoco ha tenido que intervenir. Tampoco ha tenido ninguna parada, ¿no? No tuvo. Es que Bueno, no ha habido la de Jürgen de ocasiones ahora, claras pero era tampoco. blandita. Sí. Bueno, esta puede ser la última. La deja pasar ahí Víctor García. Cuero para Doncel. El lateral viene hacia arriba. Esta puede ser la última. La maneja el Deportivo. Estamos en los últimos compases. Queda un minuto. Estamos en el 47. Tocando los pivotes. Jürgen. Balón para la banda. La banda de William de Camargo. A ver lo que hace ahí. WDC. Se mete en el área William. Cae al suelo. Dice que se levante. Pero se levanta y vuelve a tener la bola. Ahí está el Deportivo. No la ha perdido. El árbitro no te va a pitar un penalti. Tenlo claro. Balón ahí para Villares. Y no es córner. No pita córner. Balón para el final del Athletic. Se estaba empezando a caer William Antes de de Camargo tiempo. y ya estaba diciendo que se levantase el árbitro. Y se levantó enseguida y ahí yo creo que el Depor no se imaginaba un balón en el área. Bueno, quedan 20 segundos. Vamos a aguantarlos porque es la última y la va a tener el Depor. Yo creo que tiene que ligar Busca el balón ahí, Borja, banda y área. conexión con banda, con Víctor García. La pide Víctor, a él se la da, va por el centro. Estamos a 10 segundos del final. Víctor va a poner ese centro, se encuentra directamente con el lateral. Fuera ahora para Carlos Doncel, la eleva demasiado Doncel, demasiado poco más bien, y la despeja sin problemas la defensa. Sale Anchón Jasso y final del partido. Final de este horrible partido. Soso, gris, plano, Depor 1, Bilbao Athletic otro. Pues efectivamente, lo decíamos, el partido más gris de toda la temporada para el Deportivo y el partido más gris se ha salvado con eso, con un empate, un puntito más para un Depor, que ahora veremos qué conclusiones tiene que sacar luego de este partido. En el restaurante El Pantano mimamos al detalle con encanto y experiencia tus celebraciones más especiales. Y si te gusta la buena música en directo acompañado de una cena exquisita, ven a disfrutar de las cenas baile del restaurante El Pantano. Reserva en el 981 67 68 69. En el restaurante El Pantano somos diferentes. Aarón, ha dado la impresión durante el partido que el Depor no había pasado por Miramar, ¿eh? Nos han faltado octanos ahí. Faltaba ahí ese poquito de energía y ese plus, pues nada, no ha sido, pero bueno, para la siguiente. Pero bueno, si eres tú, que en tu coche también necesita ese plus, que lo tienes ahí abajo de todo, ya con la lucecita roja parpadeando, ya sabes que te tienes que pasar por Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, que además disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Te estarás preguntando dónde están. Pues están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Adrián, Javier Bardanca. Partido lo decíamos, partido gris, partido frío. Da la impresión que al Depor, ¿no? Como estos días que sales a correr y no sudas, que estás incómodo durante todo el partido. Sí, la verdad es que no estuvieron muy bien en ataque. Quizás, y lo comentábamos antes con Miku, no se debió porque tampoco llegaron ahí balones. En la primera parte el planteamiento de Borja no funcionó, tanto Quiles en una banda como Menudo en la otra, no fue todo lo bueno que se esperaba. En la segunda, con la entrada de William Camargo, pues sí, más viveza, más rapidez, más driblings, llegadas,
pero quizás llegadas sin peligro y en las que tampoco hubo estos centros que podíamos esperar teniendo un delantero centro como Miku y que nos ahogábamos en pases horizontales sin peligro alguno. Yo creo que, como bien decías, ha sido un partido muy gris del Deportivo. El Bilbao Athletic se encontró demasiado cómodo, no les creamos, digamos, ocasiones o jugadas en las que ellos estuvieran nerviosos y fueron muchísima tranquilidad de sacar el balón, de tenerlo, de esperar. Solo con basculaciones y con ayudas que tenían en banda, pues ya un poco despejaban el poco peligro que podía llegar a tener el Deportivo. Y si no tienes el día arriba, pues complicado. En la jugada que nos han llegado, tuvo la mala suerte del patinazo de la Peña, que quedó solo el delantero del Bilbao y era más difícil fallarla que meterla dentro. Entonces, de ahí ese gol, luego el del Depor bastante rápido, pero a partir del gol yo creo que también nos relajamos y quizás se pensó, mira, por lo menos no perder, que llegue a minuto 90 y mantener una ventaja de 3 puntos, que es importante también, ¿no? Nunca estuvo cerca el Depor de llevarse el partido, pero claro, luego un partido que pasan tan pocas cosas y que no te favorezca tampoco, por ejemplo, cuestiones que también son del fútbol, como los penaltis, que cuentan también, pues 2 penaltis, que uno, por lo menos el de Alex, es súper claro. Sí. Es que eso también no ayuda, desde luego. Súper claro y súper tonto, dicho sea de paso. Eso es. Claro, sí, pero bueno, oye. Pero efectivamente. Exactamente. Adri, Javi, yo lo que más he echado de menos es esa versión del Depor de carga del séptimo de caballería. Sí, de intensidad, sí. De venga, va, ahora sí que son nuestros, ¿no? De repente hacemos el 1-1 en ese momento donde se quedan un poquito tocados. Tú tienes ahí a William que está desbordando, tienes que intentarlo un poquito más con los desdobles de Víctor, con Doncel, tienes, no sé, esa versión de venga, vamos, ¿no? Y sin embargo me ha parecido un Depor que ha ido en cuarta todo el partido. No ha llegado a poner quinta, no ha bajado a tercera, ¿no? Todo el partido. Sí, no se le vio ese puntito que pedíamos todos, ese puntito de intensidad, digamos, de ganas de ir a por el segundo gol, y igual al marcarlo tan pronto pensamos que podíamos volver a marcar en cualquier otra jugada, pero es que no se produjo, no se produjo ese peligro, ese o esa grada que levantes un poco para seguir animando al equipo, porque ves que estamos ahí encima. Ha sido el estar en la zona donde quiso el Bilbao Athletic, en bandas, pero donde quizás ya teníamos que dar ese puntito, era esa llegada de ese balón, sobre todo ya cuando jugábamos tanto con Noel y con Miku ahí arriba, pero no hubo ese último pase que estábamos esperando todos. Bueno, lo decíamos al comienzo del partido, Adrián, el malditismo de, va todo tan rodado que es que hoy no puedes ganar, sería muy bonito estar ahora mismo con 5 puntos. Bueno, pues la clasificación básicamente es todo igual y una jornada menos, porque todos han empatado en la zona alta de la tabla. Ha empatado ahora el Deportivo, ha empatado también el Rayo Majadahonda. Por lo tanto, el Depor líder con 30 puntos, ocupando plazas de playoff de ascenso, Racing de Santander y Logroñés con 27, Rayo Majadahonda con 24, Unionistas con 23 y fuera de esos puestos de playoff el Real Unión, pero también con 23. Sí. Bueno, todos en un pañuelo, Adri. Se mantienen las distancias. El Depor, que estaba haciendo las cosas muy bien, se podía permitir todavía, no un pinchazo, porque al final sigue sumando y ya tienes 30 y que, bueno, nadie tiene 30, por ejemplo. Pero, claro, te da pena ver lo que podía haber sido. Hubiese sido una tranquilidad muchas jornadas, ¿no? Lo que hubieses podido lograr. Pero bueno, que aún así, fíjate cómo acabó el partido, la gente aplaudiendo al Depor, que no está dando muchos disgustos, y hoy probablemente haya tenido el partido más soso y más bluff de estos partidos un poco tontos que te pasan en todo el año, ¿eh? Esto es complicado, ¿no? Repartir las responsabilidades de ¿y hoy por qué no? ¿No? Porque ahora mismo lo primero que se te ocurre es hoy el planteamiento de Borja Jiménez no. Bueno, o la ejecución de los que estaban en el campo, ¿no? Sí, más bien, sí. Hoy los cambios no. Y es cierto que hoy no hemos visto que los cambios, bueno, excepto el de William de Camargo, obviamente, pero que el resto de cambios le hubieran dado nada al Depor.
le puedes decir lo mismo. Bueno, ya, pero es que los que han entrado en el campo, pues aquello ha seguido siendo muy planito, ¿no? Pero es cierto que te queda esa sensación de que hoy no ha sido tu día en ninguna faceta y de principio a final. Que Javi, de estos días que dices, ¿no? Hoy me levanté con el pie cambiado y no. Sí, de que estás de no y de que no te sale nada y de que buscas, en el caso de Borja, que buscas alternativas de un lado, del otro. Piensas que tanto Quiles como Menudo pues sí van a entrar, a meterse hacia adentro, dejando bandas para laterales, que vamos a llegar acumulando gente en el área para esos centros laterales y no lo encuentras. Buscas pues alternativas en las que sí, te mete Camargo un poquito más de intensidad, de dribbling, pero sin llegada real, ¿sabes? Porque al final dices, sí, ¿qué centros ha pegado buenos William de Camargo? Pues no ha pegado ni un centro bueno, digamos. Entonces, ha desquiciado a los laterales. Claro, sí, se desquició al Bilbao Athletic, pero también desquició mejor a Iku en algunas jugadas porque no le llegaba el balón. Entonces es un poco, hay que verlo de esa manera, de que para marcar, lógicamente, y sobre todo los delanteros que tenemos, tiene que llegar el balón al área en condiciones, en un buen centro, con potencia, y hoy por hoy no es que haya llegado ya al centro. Y la potencia ya no lo sabemos, pero el centro en sí no ha llegado en condiciones de remate. Bueno, suena tópico, pero es que nadie dijo que esto fuese a ser fácil, ¿no? Podía sonar muy bien ahora mismo decir, qué bien, pues estás con 5 puntos, un poquito antes del parón y tal, y que ya empiezas a soñar que en el parón te puedes ir disparado. Bueno, todo el mundo tropieza aquí. El Depor tuvo un tropiezo contra la Sociedad Deportiva Logroñés y hoy pues ha tenido otro tropiezo en casa. Yo soy más de sacar las conclusiones ampliando el zoom y viendo la racha o viendo la trayectoria, ¿no? La trayectoria del Depor para estas alturas de la temporada, estar con 30 puntos, es decir, pues jornada 14, 30 puntos, líder, tal, bueno, un equipo que encaja muy poco, bueno, pues tienes buena pinta, ¿no? Después, bueno, yo creo que hay que buscar planes para días como hoy, donde parece que no te funciona prácticamente nada. El Depor lo intentó combinando por dentro y no fue, el Depor lo intentó entrando por fuera, por los extremos y tampoco demasiado. Es decir, Javi, ha fallado eso, ¿no? El plan es volver otra vez a lo mismo, pero lo han intentado de varias maneras, pero hoy no. Sí, hoy no funcionó porque sí que se intentó, se hicieron los cambios. Yo creo que los cambios están bien hechos. Lo que pasa es que no te ha salido lo que esperabas. Tú lo planteas muy bonito en la pizarra, tienes la idea de cómo tienen que hacer los jugadores una vez que están el balón en las diferentes zonas del campo, pero hoy no te han salido las cosas. Y se ha intentado porque si no hubiera hecho los cambios y yo creo que son los que tenía que haber hecho. Ni siquiera los jugadores se puede decir que no haya sido una cuestión. Ha sido un día malo, yo creo que. Ni de dejadez, ni de falta de ganas, no, nada de eso. No, nada de eso, porque no te han salido las cosas. Sí, mal día futbolísticamente, ¿no? Eso es. Pero bueno, lo que tú comentabas, que le diga al resto de equipos de la Primera Federación que quieran estar donde el Deportivo ahora mismo. Claro. Entonces, hay que quedarse con eso y con los partidos que llevamos ya, Si destacamos algún futbolista del Depor hoy, yo me quedaría con William de Camargo, por lo menos por esa actitud de salir y de menear esta planicie, ¿no? Sí, y Víctor de nuevo, que siempre está bien. Sí, con la fuerza y la llegada que estuvo flojito tuvo. Héctor, ¿eh? Tiene una buena oportunidad Aguirre si lo hace bien en Copa de sí. crear otra vez debate, ¿eh? Ha aparecido muy poquito, ¿eh? Muy poquito, Héctor, muy poco. Se asoció de más, yo creo, fíjate, al final quizás un lateral quiso dar demasiados pases, tanto a Menudo en una parte como a Camargo en la otra, y él, digamos que tapándose, oscureciéndose en su juego, y que podía haber aprovechado para mandar algunos centros, porque Héctor tiene una buena pierna y saca unos buenos centros, pero hoy, quizás dejando el protagonismo a la gente que estaba jugando en su banda, él se apagó y estuvo bastante más oscuro. Bueno, Adrián, pues en nada empezarán a pasar los protagonistas por la sala de prensa, a ver qué, bueno, hoy hay que preguntarle, ¿no? Por muchas cosas a Borja Jiménez, por ese plan inicial, por la inclusión de Menudo, por la ausencia de por qué se decanta por Héctor en vez de por Aguirre, ¿no? Por saber cuáles son los criterios que ha manejado. Sí, pero bueno, hoy ha cambiado.
ha cambiado, ha sido movimiento de pizarra, optando pues eso, por en principio sacrificar a los hombres de banda y jugó pues con nombres que, por ejemplo, Menudo no había tenido la titularidad, no fue un gran partido de él, tampoco fue un gran partido de Quiles. No, nada, de los de arriba, nada. Ni de Jürgen tampoco, ¿no? Que estuvo por momentos brillante porque él es bueno, pero Siempre en el colectivo no estuvo tampoco en su mejor encuentro. En fin. Bueno, pues nada, toca ir a otra cosa. Lo que toca, por ejemplo, en estos momentos es hacer una visita a nuestros amigos de Abanca y nosotros mientras vamos estando pendientes de ese Zoom y de esa conexión con la sala de prensa del estadio de Riazor. ¿Necesitas un pequeño empujoncito para decidirte a comprar esa bici, esa consola, ese smartphone? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo siga igual. Bueno, continuamos analizando esta igualada del Depor en Riazor, segunda igualada. Bueno, las dos pues nos han dejado así... Mismo resultado, mismo marcador, ¿no? Sí, empate a 1 y las dos nos han dejado así bastante fríos. Bueno, la de la Sociedad Deportiva Logroñés nos dejó fríísimos porque fue en la última jugada del partido y te fuiste con la bofetada y los dedos ahí marcados en la cara para casa. La de hoy, bueno, pues se vino cocinando, digamos, a lo largo del partido. Ahora, Javi, bueno, pues toca pasar el examen de Ferrol. Es un derbi, es un partido de estos de proximidad donde siempre hay, bueno, pues esas ganas, ¿no? De intentar pisarle el callo al vecino y sobre todo, después de lo que ha sucedido hoy aquí, pues al igual que ha pasado en otras ocasiones, siempre buscas que en el siguiente partido el Depor, bueno, pues se saque el mal sabor de encima. Lógicamente, ¿no? Ante un rival como el Ferrol, la supermotivación que siempre tienen cuando juegan contra el Deportivo y en las que al final la tranquilidad es un poco la que el equipo que esté más tranquilo es el que se llevará los 3 puntos. Yo creo que el Depor para nada, aunque hoy hemos visto un partido gris, apagado, en el que no han salido las cosas, yo creo que para nada hay que decir a los jugadores que no han hecho lo que se esperaba. Sí, pudo que no salieran las cosas, pero yo creo que los movimientos estaban siendo, que no han salido las cosas lo más acertados que podían haber salido. Y pensar que Ferrol es un partido totalmente distinto, en que si ganas allí o puntúas dejas a ellos van a estar muy motivados, muy motivados, sí, lógicamente. Y tienen un grandísimo equipo también, ¿eh? Tienen. No, es un equipo diferente que también se ha invertido ahí mucho dinero y por no hablar de José Lu, de la gente de arriba, Dani Nieto es un pelotero tremendo. Tienen buena gente, tienen equipo, lo que pasa es que Loureiro, lateral buenísimo. Eso es. Lo que pasa es que también ellos esperaban estar arriba desde el primer minuto que empezase la liga. Y entonces ahí la presión a la que están sometidos ahora los jugadores es muy alta. Y lo que un poco decía Adrián, al final la motivación va a venir en eso. Ellos pueden arreglar un poco la temporada ganando al Deportivo. Bueno, aún están celebrando el año pasado que nos ganaron. Sí, por eso. Hubo fuegos artificiales en Ferrolterra. Claro. Fue uno de los momentos más terribles, lo que fue el postpartido. No. Digo, vas por Vigo, Lugo, ahora Ferrol. Bueno, pronto llegaremos a Orense, ¿no? Luego le toca al Silva. Sí, Santiago nos llaman de Santiago, que si no te acuerdas de ellos el Sporting Sada, les vamos a dar a todos. No, el año pasado para el Depor fue un shock tremendo ese partido, ¿no? Perdona, Adri, que creo que ya tenemos sonido de la rueda. Sí, está el entrenador del Imanol de la Sota, el entrenador del Bilbao Athletic. Pues venga, escuchamos sus opiniones del partido después de esta igualada a un gol en Riazor. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. De la Radio Galega. Quiero preguntarle qué análisis hace del partido y si va satisfecho con esto. Bueno, cuando eres ambicioso, satisfecho con un empate, nunca te vas, pero viniendo la situación, lo que nos está costando, yo creo que hoy podemos dar un paso importante en eso que llevamos peleando, de tener esa capacidad de sufrir, de reponerte a momentos duros,
de levantarte cuando te someten y cuando puedes tener capacidad de hacer daño. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo y viendo lo que teníamos enfrente y en la situación que veníamos, yo creo que es positivo. ¿Satisfecho el técnico del Athletic El, de Bilbao bueno, B? el partido que plantean, supongo que bueno, tendría muy estudiado el Deportivo de La Coruña, y lo que intentan es que no jueguen cómodos, no se asocien por dentro, ¿no? Y quería mucho cerrar esas vías, cerrar un poco esos caminos al Deportivo de La Coruña, y supongo que lo que intentó le salió bien. Sí, buscábamos un poco porque es un equipo que en base a esas situaciones que maneja de salida de 3, de salida con 4, con los 2 medios centros, es un equipo que te va hundiendo a través del balón y luego te busca la profundidad con los laterales y con esos falsos medios puntas que mete dentro y te genera muchísimos problemas. Lo que hemos buscado es que estarían lo más incómodo posible y luego tener capacidad, porque así es muy difícil aguantar, y ha habido ratos que es muy difícil aguantar ese sometimiento y que te hunden, intentar lo más posible hacer daño. Ha habido ratos que hemos conseguido salir, que eso también es una manera de defender tanto un equipo como el Depor. Y por mi parte, la última, ¿qué supone para el Bilbao Athletic este punto en un escenario como Riazor? Supongo que para los chicos cogerán confianza. Hablaba el técnico del Athletic B, las posibilidades que tiene el Depor. Con salida de 3 o 4, decía, te va hundiendo y busca profundidad con los laterales. Como un aprendizaje, queremos salir de esta situación y lo que tiene esta categoría para los chavales tan jóvenes que tenemos es que cada partido es un aprendizaje total. Y hay que tomarlo, lo digo siempre ahí en Lezama, hay que tomarlo como un regalo, intentar crecer, de jugar en estos escenarios, de jugar ante estos equipos. Y yo creo que todos los que estáis siguiendo la categoría estáis viendo que es una categoría de una exigencia muy grande y de un crecimiento para gente joven que tenemos nosotros, que lo que queremos es que tiren para arriba, con ya jugadores como Juren, como Nico, que ya están en dinámica del primer equipo, que han competido con el primer equipo, y de otros jugadores que lo que queremos es acercarlos ahí. Obviamente queremos competir y queremos salir de la situación que estamos, y más contentos nos hubiéramos ido con 3 puntos. Adrián, encantado de Cadena Ser. Hola, míster, muy buenas. ¿Qué porcentaje, digamos, del mérito le puedes dar hoy? El Depor enfrente se ha visto probablemente el peor equipo hoy como local de todos los pibitos en Riazor. ¿Qué porcentaje de ese mérito se lo das al buen hacer de tu equipo o digamos, al día extraño que tuvo también el Depor? Bueno, yo le doy mucho valor a lo que hemos hecho. Yo creo que el Depor se ha sentido incómodo, no porque ellos no hayan generado situaciones, no hayan intentado o hayan sido muy, no sé cómo decirlo, muy diferente a lo que yo les he visto hacer los últimos partidos. Si es verdad que no han tenido situaciones muy claras, pero yo creo que los chavales nuestros han hecho un gran trabajo para que eso se daría. Aparte que, bueno, tampoco es una competición esta de muchas ocasiones. El otro día el partido del Depor en Majadahonda tampoco fue no está siendo una categoría en la que en los partidos se generen muchísimas ocasiones. Son partidos muy cerrados, son partidos de no cometer errores, de trabajar muchísimo y de buscar cada uno sus situaciones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que va a finalizar esa rueda de prensa del técnico del Athletic B. Sí, ya termina. Sí. Se despide Esquerri Casco, se va de Riazor. Pues Imanol de la Sota, que el año pasado estaba dirigiendo al juvenil del Athletic, que también se clasificó igual que el Depor para esa Liga de Copa de Campeones. Aquí también promocionan, Javi. Cuando se corta cabeza en el filial, se mira hacia abajo y los técnicos que vienen también ahí creciendo, pues se les da la oportunidad, Importante eso también, ¿no? Es un aliciente para los entrenadores de las categorías inferiores el saber que si van cambiando uno u otro, pues que tienes esa posibilidad de promoción, digamos, dentro del equipo, que llegar ya a un equipo como el Bilbao Athletic es muy bueno para cualquier entrenador. Bueno, tenía bastante estudiado al Depor, lo decía, ¿no? Esta salida de 3, de 4, poco a poco, con el balón, te van metiendo y al final te buscan pegar ahí la cuchillada con los extremos, con los laterales. Bueno, pues
han sabido parar al Depor. Hoy la verdad es que han sabido parar al Depor. Sí, lo que comentábamos antes, no han dejado que llegasen bien, que llegasen a banda, a una zona cómoda para el Bilbao Athletic y procurando que no centrasen o que no llegasen. Es que también hubo muy poquitas llegadas en zona frontal, taparon muy bien esa zona central y ahí el Depor pues sufrió Perdona, bastante. Javi, que ahora es turno para Borja Jiménez, así que vamos a escuchar al técnico del Depor luego de esta igualada a un gol. Primera pregunta para el entrenador del Deportivo. Bueno, pues yo creo que hemos estado un poquito más espesos de lo habitual, no nos hemos encontrado tan cómodos como otros días ahí en tres cuartos, sin ser muy verticales, por lo menos es la sensación que tengo de esa primera parte. Sí que hemos dominado, pero bueno, nos ha faltado un poquito de ser más verticales, más incisivos. Hemos sacado mucho centro, pero sin demasiado acierto en el remate, ni en el centro. Bueno, hemos estado, creo que más espesos de lo que venimos estando, pero bueno, es normal. O yo por lo menos lo normalizo. Está claro que nos hubiera gustado ganar, creo que hemos hecho quizá algún mérito más que el rival por situaciones de gol y de dominio, pero esto es el fútbol. Ellos han tenido una y han estado acertados y nosotros pues hoy no tanto. Bueno, pues reconoce que su equipo hoy ha estado espeso. Borja Jiménez en esa primera respuesta en la sala de prensa del estadio de Riazor. Vamos a seguir escuchando al preparador del Depor. Que sí que hubo momentos que o equipo tivo máis o balón e a posesión, non estuvo cómodo en líneas xerais de todo o partido. Sí, yo creo que ellos al final nos va a pasar más veces, que nos encontremos equipos muy replegados en casa, con el peligro que tenía este equipo en esas transiciones. Y no hemos estado tan acertados en esas situaciones de tres cuartos por dentro, donde otras veces tenemos la capacidad de girar y luego descargar para que los laterales se incorporen. Hoy no hemos tenido tanto acierto. Quizá en el inicio no hemos estado, yo creo, tan rápidos como otro día con la pelota, incluso el posicionamiento, en algunos momentos demasiado juntos. Bueno, hay que verlo, analizarlo y enseñárselo para seguir mejorando. Esto sabíamos o yo por lo menos sabía que el partido iba a ser muy difícil, porque cuando te ves ahí y llevas muchas semanas seguidas ganando, piensas que vas a ganar todos los días y luego te das cuenta de que no es así. Hola, míster, muy buenas. Borja, te quería preguntar cuál fue un poco tu idea, que puede traducir un poco en la alineación inicial, con modificaciones, ahí con la presencia, pues quizás de no especialistas en banda. ¿Qué pretendías un poco? ¿Cuál es la traducción para el aficionado de lo que pretendías? Y entiendo que no salió, ¿no? Lo que tú querías. Bueno, sobre todo la semana pasada utilizamos a Doncel, esta semana hemos utilizado a Menudo porque viene haciéndolo muy bien, entrenando. Me gusta ser justo con los jugadores. Esta semana está a un nivel muy alto entrenando, no lo habíamos visto competir nunca desde el inicio, sabíamos lo que nos podía dar, encontrando ahí en esos espacios entre líneas, más como estaba el campo hoy, con los golpeos, ya no solo a balón parado, en las situaciones donde él se mete y finaliza muy bien, y hemos optado por él, donde podía haber jugado Willy, Doncel, Mario, todos los que tenemos ahí, Peque. Pero bueno, era un poco la idea, y en el lado derecho Quiles es más habitual en esa posición, pero hoy no hemos tenido tanta fluidez como otros días. O sea, creo que no hemos hecho muchos cambios. La vuelta de Héctor al 11 y le hemos dado continuidad a lo que está funcionando. ¿Qué tal, míster? Muy buenas, Jorge. Quería preguntarte por los árbitros, non tanto por la actuación arbitral, xa sei que dixetes que non te gusta falar deles, porque é unha labor moi complicada, estou de acordo, pero máis ben pola actitud. Non sei se te parece pertinente esa actitud desde o minuto 5, Alex pedindo de calma. O sea, hemos visto máis veces así, árbitros que ven a Riazor están máis nerviosos cos propios xogadores. Non sei que te parece, porque además foi algo que se mantuvo hasta o final, máis alá de un par de xogadas polémicas que tendo que son cousas do partido tamén. Bueno, ya sabéis que
que de los árbitros no hablo nunca, precisamente pues le conozco de muchas veces que nos han arbitrado. Bueno, pues ahora me enseñan imágenes y pues bueno, pues dices, joder, pues ha habido penaltis, pues puede ser, pero al final, como os he dicho muchas veces, su labor es muy complicada y de momento en ese tema de los penaltis, después de 15 jornadas o 14 las que llevemos, no hemos tenido mucha suerte, pero bueno, cambiará. Hay que entenderles que para ellos también es complicado y respetarles sobre todo. Hola, mister, ¿qué Bueno, pues tal? como suele ser Bueno. habitual, Borja Jiménez no ha querido hablar de árbitros. Bueno, lo ha dejado así un poquito velado, que le han enseñado imágenes y buf. Bueno, pues buf es que no han pitado ninguno de los que podrían haber pitado ninguno de esos penaltis. Seguimos escuchando a Borja Jiménez. Bueno, pues ahora tenemos mañana para entrenar, el martes para entrenar y viajar. La convocatoria será más corta de lo habitual porque el viaje no es sencillo y porque lo hemos estimado así desde el club. Y vamos a intentar que todos los jugadores que nosotros consideramos muy importantes, que lo están haciendo muy bien en nuestro día a día y que han tenido menos participación, demuestren por qué entrenan tan bien y por qué se merecen jugar cada semana. Así que nada, deseando que llegue porque creo que es buen momento para jugadores que vemos menos competir, les veamos para que nuestros chicos pues bueno, los habituales en nuestras convocatorias, los jóvenes, vuelvan a tener otro partido para demostrar que tienen el nivel que exige el Deportivo, como hacen cada semana cuando participan. Creo que es una competición muy interesante en un montón de aspectos y que confío plenamente en que tendremos nuestras opciones de pasar, independientemente de que nos ha tocado posiblemente el sitio más lejos de España donde pudiéramos ir, que los viajes no es coger un vuelo y llegar allí, pero bueno, es así, la competición es así. Y ojalá tengamos esa capacidad de pasar eliminatoria porque nos va a permitir tener a todos los jugadores conectados. Mi experiencia en Miranda con la Copa Federación fue muy positiva porque lo que al principio te parecía una competición menor, pues vas pasando eliminatorias, te mantiene a todos los jugadores activos y muchos de esos jugadores que se mantuvieron activos en un tramo importante del calendario luego fueron decisivos en los momentos de verdad. O sea que creo que es una muy buena oportunidad para mucha gente que tiene menos minutaje. Sí, Borja, dos sobre la Copa del Rey. Por un lado, ¿no? Con relación a esta última contestación, entiendo que veremos, no sé si muchos, pero sí unos cuantos cambios con respecto a los 11 habituales tuyos contra Ocam Murcia. Y por otro lado, con relación al valor que le puedes dar a esta Copa, ¿cuál es exactamente el valor que le das a esta competición? Más allá de esa importancia, ¿no?, que puede tener en el medio plazo. Yo para mí muchísimo, porque tenemos una plantilla muy amplia. Cada semana cuando no ponemos a uno me preguntáis por qué no juega o la afición se pregunta por qué no juega, y creo que es un momento idóneo para que demuestren todo el talento, que yo no tengo ninguna duda, pero sí que lo vamos a poder ver. Ojalá, como te he dicho antes, podamos no solo pasar esta eliminatoria, sino la siguiente y aguantar lo máximo posible en la competición, porque cuando te pones al escudo del Depor hay que salir a ganar siempre, sea un amistoso, Liga o Copa del Rey. Entonces tenemos que ganar y yo personalmente es una competición, a mí personalmente, que me gusta mucho por su formato. Pues vamos a seguir escuchando a un Borja Jiménez con ganas de continuar en Copa en esa eliminatoria ante el UCAM Murcia, dice, para mantener activos a jugadores de la plantilla que no están teniendo protagonismo, y citaba pues su experiencia en Miranda, donde mantuvo, gracias a la Copa, activa a gente que luego en Liga fue decisiva. Seguimos escuchando a Borja Jiménez. No, o sea, no he notado eso, es más la sensación que puede existir, que piensas que como vienes ganando muchos días, dices hoy vuelvo a ganar, pero no porque el equipo me haya transmitido eso, ni mucho menos. Ya os dije en la previa el viernes que el equipo ha entrenado muy bien esta semana, mejor que semanas anteriores, está la gente muy comprometida y sobre todo sabiendo que
va a ser difícil, porque, bueno, pues hoy quizá no hemos merecido empatar, aunque no haya sido nuestro mejor partido, aunque no hayamos estado tan fluidos. Creo que hemos hecho bastantes cosas, situaciones cercanas al gol para ganar. No hemos podido, y eso dice, como os comenté en la previa, que al final los resultados para nosotros están siendo muy ajustados. Entonces tenemos que ir siempre al límite en todas las acciones. En cuanto te relajas, no te da. Entonces no es algo que haya percibido la relajación, pero sí que al final tenemos un rival enfrente y ellos también hacen cosas para intentar ganar, igual que nosotros. Bueno, pues vamos a continuar escuchando a Borja Jiménez, luego de la igualada del Depor, a un tanto que permite que los coruñeses sigan en lo más alto de la tabla y mantengan esa distancia de 3 puntos con sus perseguidores. Escuchamos al entrenador del Deportivo. ¿Te parecen penaltis? Es que no quiero, porque si digo que me parecen penaltis, estoy hablando de que lo han hecho mal. Entonces, joder, lo habéis visto vosotros. Yo como espectador ahí abajo, pues me parecen muchísimos penaltis cada día, porque no soy nada parcial, pero yo no puedo opinar desde abajo, porque ya os digo, me guío más por el corazón. Entonces cada acción que hay dentro del área pido penalti, mano, todo a mi favor, independientemente de lo que pueda ser. Y además ya os he dicho más veces, y los jugadores lo saben, yo arbitrando soy malísimo, o sea, no tengo la capacidad de arbitrar un reducido, porque siempre la lío. Entonces, bueno, entiendo que es muy difícil, entiendo que el aficionado esté molesto porque lo ha vivido en directo y porque puede haber visto imágenes cuando ha acabado que le parecen. Yo lo que les puedo decir es que nosotros intentamos siempre ser lo más nobles, quizá en exceso muchas veces, pero bueno, hay que dignificar el fútbol en este caso. Borja, yo te quería preguntar un poco si entiendes que ha sido una oportunidad perdida, ¿no? La de hoy, porque viendo cómo estaban los resultados, había estado todo de cara de que si hemos llegado a ganar, con lo igualada que está esta competición, hubiese sido un paso de gigante, ¿no? ¿Te da esa sensación de oportunidad perdida la de hoy? No por la de hoy. Yo creo que siempre que no consigas ganar, en el Deportivo en este caso, es la sensación de que no lo has hecho del todo bien, porque nuestra exigencia es ganar siempre. Entonces, cuando no ganas, pues bueno, puedes pensar, algo hice mal, que seguro que hemos hecho más cosas mal que otros días, perdón, pero no tengo. Si hubiéramos ganado, pues tendríamos 2 puntos más de diferencia, pero a estas alturas no hay nada definitivo. Ya sabéis que yo voy en ciclos de 5 y siempre os he dicho que esa media entre 10, 11 puntos es lo que necesitamos, y bueno, hasta ahora vamos cumpliendo. No nos queda un partido todavía dentro del ciclo antes de los 15, a ver si tenemos la capacidad de ganar allí en Ferrol y bueno, seguir. Nosotros, joder, sé que es difícil y más después de un empate, pero no podemos dramatizar por empatar en casa 1 con el Bilbao Athletic, que este año no está bien, pero que tiene jugadores que son buenos. Que nos hubiera gustado ganar, joder, pues claro, pero todos los días. Pero hoy no hemos podido. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para el próximo día tener más opciones de ganar, pero no dramatizar ni volvernos locos. O sea, son los mismos que ganaron la semana pasada en Majadahonda, y la anterior, y la anterior, y la anterior. O sea que ellos están jodidos porque no han ganado en casa, porque les hemos inculcado ese gen competitivo de ganar siempre, pero ya está. Ahora pensar en el miércoles, en analizar lo que ha ocurrido hoy fríamente y ya está. A vosotros, chao. Bueno, pues acaba la rueda de prensa de Borja Jiménez. Despedimos nosotros también a Javier Bardanca. Javi, bueno, a mí en las ruedas de prensa es un hombre, Borja Jiménez, muy, muy claro, ¿no? Que no te intenta vender nada. En la primera respuesta ya dice, bueno, pues no hemos estado bien, hemos estado espesos, tal, y claro, a partir de que te dice eso, pues ya, ¿qué más vas a añadir, no? Pues lo ha visto todo el mundo. Sí, era un poco lo que habíamos comentado nosotros durante el encuentro y ahora al final, antes de la rueda de prensa. Equipo muy apagado, muy oscuro, que no le salían las cosas, y Borja lo dijo claramente. La verdad es que sí, que no se esconde para nada, no pone excusa alguna, y eso es muy importante para un entrenador de fútbol, y sobre todo en un equipo como el Deportivo, que tiene que estar arriba. Y ya la última te pregunto por el tema de lo de la Copa, ¿no?
coincido plenamente con lo que decía Borja, de que no hipoteque la competición, pero sí que es necesario que Menudo, que Aguirre, que Soriano, que Noel, que Trilli, que Calavera jueguen ese partido, porque llevan mucho tiempo sin gozar de la competición. Claro, todos tienen que tener partidos, todos tienen que tener minutos, porque en un momento dado en la liga, si hacen falta y están faltos de ritmo, pues no van a aportar lo que necesita el equipo. Javi Bardanca, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Gracias, un abrazo. Javi. Y nos vamos a la zona mixta. Pues más. Ian Mackay está en directo. La afición, los 3 puntos, y sabíamos que hoy si conseguimos sacar los 3 puntos, pues dábamos un golpe encima de la mesa. De que vas fastidiado por no poder conseguirlos, nos conseguimos reponer al gol que nos meten ellos y al final, pues bueno, yo creo que hubo alguna jugada puntual que no conseguimos finalizarla como nos gustaría y luego pues alguna que otra dudosa para poder pedir penalti. Óscar Martínez de Marca. Sí, ¿qué tal, Ian? Óscar Martínez de Radio Marca en directo. Permíteme enfatizar sobre todo, ¿no?, en este último que has presionado, en estas 2 acciones que pudieron ser penalti. No sé si ya habéis podido ver algún vídeo en el vestuario, si lo habéis comentado y un poco aunque te coge, ¿no?, en el otro área, ¿qué es lo que tú piensas de esas jugadas? Bueno, yo creo que la de Willy puede pitar tranquilamente, es mi opinión, pero bueno, me pilla lejos. Yo le pregunto a Willy me dice que es penalti, que con las manos le empujan y eso, entonces bueno, al final son jugadas puntuales que el árbitro considera que no fue penalti y nada más, no se puede hacer nada más cuando está el partido concluido ya. Sí, Adrián Cantar, ¿qué deben hacer? Hola, Ian, muy buenas. ¿Para ti hoy es el partido un poco más flojo del Depor en casa este año? ¿O qué punto un poco de mérito le atribuyes al rival que ha sido el partido más experto, más complicado? Bueno, yo creo que ellos hicieron un muy buen partido defensivamente. No nos dejaban hacer nuestro juego en ningún momento. Creo que tuvimos ocasiones claras y al final pues no conseguimos sacar los 3 puntos y no, eso, que no creo que sea un partido flojo por nuestra parte, sino que yo creo que el mérito también es del rival, que consiguieron pues materializarnos y no dejarnos hacer nuestro juego. Óscar Martínez de Marca. Sí, las distancias empiezan a ser importantes, ¿no?, sobre todo con el sexto clasificado, un poco con esta zona de promoción. Importante no bajar ritmo y mantenerlo. Hombre, evidentemente, queremos, como dije antes al principio, ya queremos ganar todos los partidos. Estamos ya pensando en partido de Copa ahora que hay el miércoles y luego ya centrados en el siguiente partido de Liga, que es Racing de Ferrol. Muy bien, gracias, Ian. Hasta luego. Bueno, pues Ian Mackay dándole valor al partido que ha hecho el Athletic de Bilbao B, y en este caso, bueno, igual que Borja no se quería meter en el tema de los penaltis, porque yo creo que con buen criterio al final te pasan facturas y rajas mucho. Los jugadores se lo pueden permitir un poquito más y bueno, pues Mackay de manera elegante, Adri, pero ha dejado claro que hay jugadas que se podían haber pitado como penalti. Perdona Adri, porque creo que ya está otro futbolista más en esa zona es mixta. Víctor García. Ahora analizamos lo que da de esta segunda y última comparecencia. Empiezan las preguntas para el futbolista. Uno de los más destacados hoy del Depor en ese 1-1 en el estadio de Riazor. La situación creo que nunca puede ser buena cuando no ganamos los 3 puntos, más siendo aquí en casa, pero bueno, hay que analizar el partido fríamente y ver en dónde fallamos y en dónde podemos mejorar, sobre todo de cara a los siguientes partidos. Óscar Martínez de Marca. Sí, Víctor, te voy a trasladar la misma cuestión que le trasladaba antes a Ian Mackay, ¿no?, con referencia sobre todo a las 2 acciones, ¿no?, que pudieron ser penalti. No sé si ya habéis tenido la posibilidad de verlo en el vestuario, ver algún vídeo, aunque sea alguna captura, ¿no?, en vídeo, y un poco también cómo la viste tú en el campo, ¿no?, si crees que una de ellas sí que pudo ser lante, en este caso, penalti. Bueno, creo que no es fácil interpretar las jugadas para árbitros de esta categoría que vienen a un escenario como este y bueno, en el campo sí que es verdad que la acción de William, sobre todo la segunda, creo que es bastante clara porque sobre todo ya tiene la posición ganada con su defensor y bueno, creo que es interpretable, pero para mí ha sido penalti y el árbitro no lo ha visto así. Hola Víctor, ¿qué tal? Se ha mojado un poquito más además, Víctor, considera penalti la acción de William de Camargo. Dice que tenía la posición ganada con el defensa. Seguimos escuchando a Víctor García. Abrir el marcador o deshacer el empate, ¿con qué sensación te vas también a nivel individual de que en esos últimos minutos apretasteis un poquito más, pero no fue capaz el equipo de batir al Atlético?
Bueno, personalmente me voy fastidiado. Creo que he tenido unas cuantas ocasiones para materializar el gol y no ha sido así. Entonces no me voy contento personalmente, pero bueno, hay que poner en valor también el esfuerzo del equipo y cómo ha intentado hasta el final esa remontada. ¿Alguna cosa más? Muy bien, gracias, Víctor. Gracias a todos. Bueno, pues acaba también Víctor con esa autocrítica, que dice, bueno, pues ha tenido ocasiones para hacer gol y no ha llegado. Bueno, que no se flagele porque no debe ser el lateral diestro el encargado de esas cosas. De crear peligro sí, pero desde luego no creo que se haya perdido hoy por las ocasiones que ha podido fallar Víctor García. Yo creo que ha sido un Sí, ha cúmulo tenido de quizás, muchas. yo creo que en su retina está un control que se le queda ahí. No es capaz de amansarla bien la pelota en la banda y podía haber armado un remate. Tiene que ser una jugada La muy intenta rápida, ¿no? parar y Sí, se le va un poquito se le va un larga y poco luego alta, ya sí. tiene que armar el disparo como puede porque viene el defensa y bueno, pues le sale mal, ¿no? Y alguna en la primera parte, alguna internada, donde Mm. él duda entre centrar o rematar. Bueno, tampoco es que haya habido muchas, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, un punto es lo que suma el Deportivo en esta ocasión y como decíamos, Adrián, ahora a pensar ya en la siguiente, a pensar en ese partido de Ferrol porque estamos en lo que hemos comentado más de una ocasión cuando hay un marcador que no nos gusta. Es decir, si a la siguiente ganas, se acabó. Si a la siguiente no ganas, ya se abre el debate sobre, oye, si te ha entrado el catarro en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues vamos a calibrarlo. De todos modos, fíjate, el Depor suma 4 seguidas, se frena un poquito y luego volvió a sumar otras 4. Pues oye, si empatamos ahora y volvemos a sumar otras 4 seguidas, tampoco está mal, ¿no? Así que bueno, a ver, este Depor desde luego está haciendo un gran año y a ver qué pasa. Antes de que termine el curso, pues eso, que quedan 3 partidos todavía de Liga más el de Copa, al menos uno, ¿eh? O sea que va a ser una semana desde luego intensa en la radio y también para el Depor. Bueno, y tal y como decía Borja, ¿no? Yo creo que los análisis hay que hacerlos ampliando un poquito el zoom, ¿no? No solo día a día. Por lo tanto, bueno, pues a ver ese ciclo que decía que está a punto de cerrarse, de 5 en 5 partidos, pues a ver si se cierra de la mejor manera. Bueno, Adrián, nada, ahí ya en el estadio de Riazor quedáis el frío y tú, así que nada, recoge Sí. y para casiña. A ver si dejo solo al frío y yo me voy. Que no te siga, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es bastante persistente el hombre, ¿eh? Va a insistir, pero bueno, a casa nos vamos. Nada, queridos. desmárcate. Un abrazo, Adrián, buen trabajo. Hasta mañana. Bueno, nosotros nos vamos, que ya hemos, bueno, pues mira, desde las 4:30 que llevamos aquí, las 3 horitas que hacemos todos los fines de semana en vuestra compañía y qué a gustito que estamos, todos aquí. Bueno, hoy un punto, así que bueno, pues nada, la próxima semana tenemos partidazo en Ferrol, habrá que ver si el Depor es capaz de llevarse ahí los 3 puntos y seguir pues ese ritmo que lleva hasta ahora pues en lo alto de la tabla. Habéis escuchado a Javier Bardanca y Adrián Candal desde el estadio de Riazor. Se ha encargado de la técnica nuestro Javi Rodríguez, dando voz a oyentes, a anunciantes, probando sofás, jugando al tuti a lo que haga falta. Aarón Losada, Aarón, muchas gracias. De nada, a ti, nos vemos. Un abrazo. Abrazo. Y aquí con toda esta orquesta, Fran Hermida. Mañana, a partir de las 3:20 de la tarde, nos escuchamos en Coruña Deportiva y esta semana, pues entre la Copa del Depor, la Copa del Vitoria y ese partido ante el Racing de Ferrol, más todo lo demás que nos deja el deporte coruñés, ya veréis cómo va a ser imprescindible que os conectéis a Coruña Deportiva. Nada más, pasad buena noche de domingo y gracias por elegir un día más la sintonía de la SER.